Pues buenas tardes a todos. En este 29 de mayo estamos aquí de nuevo en una nueva sesión de webinar donde tenemos a cuatro ponentes que nos van a hablar sobre distintos temas. Primero va a estar José García Ignacio, que es el director territorial de Castilla y La Mancha. Luego nos van a presentar Juan Luis Fradejas con una agricultura ecológica de cereales. A continuación, Gustavo Martín Hurtado, que nos va a hablar sobre la PAC. Y por último, Ignacio Sanz Cantalapiedra, que con el cuaderno de campo nos va a dar una aplicación práctica al seguro agrario. Para todos aquellos que por un motivo u otro os interrumpe la comunicación, ya sabéis que esto lo estamos grabando y que se va a poner colgado de la página web del CEIGRAN, y entonces en cualquier momento podéis repasar allí todas las presentaciones y también incluso las preguntas y contestaciones que se hicieron. Entonces, sin más demora, quisiera darle la entrada a José García Ignacio. Buenas tardes, José Hola Ana, Ignacio. buenas tardes. Y por favor, adelante con tu presentación. Muy bien, pues muchas gracias Ana por la presentación y por el apoyo que nos da el CEIGRAN en esta formación y en estos cursos de formación. Y bueno, como decía Ana, soy José Ignacio García Barasoy, el director territorial de Castilla y León, aquí de Agroseguro, y vamos a comenzar un poquito con mi presentación, comentando un poquito lo que nos vamos a encontrar y nos hemos encontrado estos años en una línea que es la de herbáceos extensivos, una línea que para nosotros, para Agroseguro, pues tiene una importancia grande debido a muchas cosas, entre otras al volumen de contratación y la cantidad de trabajo que nos aportan en supuesto caso que tuviéramos un siniestro como veremos que tuvimos el año pasado. Lo vamos a dividir en cuatro bloques. Por un lado hablaremos de lo que es la contratación que tenemos en la campaña actual. Por otro lado repasaremos un poquito lo que es la siniestralidad que tenemos. Hemos tenido el año pasado una campaña que, como todos recordaréis, ha sido bastante complicada. Daremos un repaso a lo que podemos asegurar dentro de esta línea y en las distintas modalidades que lo podemos asegurar. Y después, pues nada, las pocas modificaciones que tenemos para esta campaña 2023. Si pasamos a dar un repaso a lo que es la contratación en cuanto a los módulos, ahí podéis ver un poquito cómo en la contratación del plan 2023, cosecha 2024, estos son datos a 15 de mayo, con lo cual ahora os daré una pincelada de lo que llevábamos a fecha de hoy, para que os hagáis una idea de la diferencia de contratación que en pocos días podemos encontrarnos en una línea de una relevancia tan importante como tiene la 309. Ahí vemos los módulos 1 y 2 en secano y en regadío. En el seguro principal tenemos aseguradas 3.220.000 hectáreas y en el módulo P, a fecha, como os digo, de 15 de mayo, llevábamos 417.000. Bueno, pues a fecha de esta mañana rondamos ya el 1.000.000 de hectáreas en el módulo P y todavía tenemos plazo de contratación hasta el 15 de junio, por lo cual todavía esa cifra, pues como podéis comprender, puede subir de una manera exponencial. También tenemos, en cuanto al módulo, con los módulos de seguro complementario, en el módulo 1 y en el módulo 2, aquí solamente las parcelas de secano, el regadío no tiene opción de poder hacerse la opción de complementario, pues de 126.000 hectáreas, que como os digo teníamos ahí a fecha del 15 de mayo, estamos en casi 800.000 a fecha de hoy. Con lo cual, esto nos da una idea de que los módulos de primavera, como el P o los seguros complementarios, pues en 15 días prácticamente la contratación en un año como este, en el que principalmente, salvo en algunas zonas muy concretas de la península, en el resto los herbáceos pues tienen hasta ahora unas posibilidades de cosecha pues que nada tienen que ver con lo que era la cosecha que tuvimos, por desgracia, en el año 2023. Como veis, los principales cultivos que se aseguran dentro de la línea, pues con muchísima diferencia, tenemos la cebada, casi un 40% de ese volumen de hectáreas está asegurado
del cultivo de cebada y prácticamente un 35% el de trigo. Es decir, prácticamente tres cuartas partes de este volumen de hectáreas está asegurado en dos cultivos principales como son el trigo y la cebada. El resto, ahí lo veis, los distintos cultivos que entran dentro de lo que es la línea 309, el resto de herbáceos y oleaginosas, bueno, pues ahí lo podéis ver en qué menor cuantía pues tienen ese aseguramiento. Esto, pues como os estoy diciendo, a medida que vayamos aumentando y pasen los días, pues irán aumentando la superficie, puesto que el campo, como comentamos, pues este año tiene unas perspectivas de cosecha pues muy por encima de lo que sería un año normal. Si nos fijamos en la siniestralidad aquí del plan 22, es decir, la cosecha del plan del año 2023, pues estamos ahí, como lo podemos ver, se peritaron dentro de la línea 309 2.200.000 hectáreas. Y imaginaros la cantidad de parcelas y de hectáreas que, gracias a esos 450 peritos que trabajan, que colaboran con Agroseguro en el ejercicio libre de su profesión, pues fuimos capaces, ¿no? En un tiempo corto de tiempo y atendiendo la mayor parte para que se pudieran realizar la mayor tipo de peritaciones sin que el agricultor dejara muestras testigos, bueno, pues estos 450 peritos tuvieron mucha culpa de que eso fuera posible. Pagáramos en 23 días desde que cerramos el siniestro y desde aquí yo quiero pues agradecer, ¿no? A estos compañeros externos a Agroseguro el que gracias a su trabajo pudimos hacer esto. Pero tampoco quiero olvidarme del personal propio, ¿no? de Agroseguro, tanto en las direcciones territoriales como en la central nuestra en Gobelas, que sin ellos, pues el poder hacer, el tasar estos 2 millones de hectáreas, pagar en 23 días cifras en la línea de herbáceos de casi 500 millones de euros, 492, pues creo que hubiera sido imposible, ¿no? Por eso, tanto gracias a los peritos que nos normalmente colaboran con nosotros, como al personal de Agroseguro, como digo, en las direcciones territoriales y en la central de Madrid. Ahí vemos un poco cómo se repartieron esos casi 500 millones de euros por comunidad autónoma, principalmente pues, en las zonas de mayor cereal, como puede ser Castilla-La Mancha, Castilla-León o Aragón y Cataluña junto con Andalucía, pues fueron bueno, pues las cinco comunidades autónomas que mayor volumen, pues efectivamente con la sequía, pues se llevaron, ¿no? Parte de la indemnización. Daros cuenta, como ponemos ahí, el 90% de la superficie de secano se nos siniestró. Es decir, imaginaros si a una compañía de seguro al uso, pues el 90% de lo que tiene asegurado del ramo que sea, pues se le siniestra, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que a nosotros nos ocurrió el año pasado, que del 100% de lo que teníamos asegurado en secano en la línea 309, el 90% tuvimos problemas de siniestralidad, principalmente, como vemos, los pagos, el 90% sequía y el resto repartido en los diferentes riesgos. Eso nos da un poco, como yo os comentaba al principio, el volumen que esta línea tiene y la importancia, ¿no? que esta línea tiene dentro del cuadro del coaseguro para Agroseguro y para las entidades que representamos en él. Si damos una vuelta a las condiciones especiales ya de lo que la línea, lo que podemos asegurar dentro de esta línea de herbáceos extensivos, pues dentro del seguro principal podemos asegurar tanto la producción, es decir, los daños en cantidad, y esto sí que es importante, exclusivamente los daños en cantidad de todos aquellos riesgos que están cubiertos dentro de esas producciones que podemos asegurar dentro de la línea. Cereales de invierno, cereales de primavera, oleaginosas y leguminosas. También podemos garantizar dentro del seguro lo que es la garantía a la paja, es decir, nuestra paja de cereales, esto que también bien claro, nuestra paja de cereales, el resto de pajas, el resto de los cultivos no estaría cubierta. Podemos cubrir también esos daños, como siempre, en cantidad exclusivamente, y también podríamos cubrir la garantía de las instalaciones, en este caso el cabezal y la red de riego, siempre y cuando fuera el daño que recae sobre ellos fuera por un riesgo de los que está cubierto la producción.
Es decir, cualquier riesgo que no estuviera cubierto dentro de las garantías del seguro para la producción tampoco lo estaría para las instalaciones. Es decir, si nosotros tenemos un problema de un robo en una instalación de riego, pues evidentemente es un riesgo que no estaría cubierto dentro de las garantías a las instalaciones en el seguro agrario combinado. Y luego, dentro del complementario, cubrimos, como siempre, y lo remarcamos ahí siempre, los daños en cantidad. Aquí para ciertos riesgos, exclusivamente pedrisco, incendio y riesgos excepcionales, en aquellas producciones de secano en los módulos 1 y 2. Es decir, si nosotros nuestras expectativas de cosecha respecto al seguro principal que hayamos hecho en secano para esos riesgos de pedrisco e incendio y excepcionales, consideramos que están por encima de lo que realmente tenemos asegurado inicialmente en nuestro módulo 1, en nuestro módulo 2, pues podemos hacer un seguro complementario para, por ejemplo, herbáceos, cereales hasta el día 15 de junio todavía, en la que podamos aumentar nuestras esperanzas en lo que nosotros por parcela consideremos que nos hemos quedado, o sea, que nuestras expectativas están por encima. Esto, como os digo, para esos riesgos. ¿Qué podemos asegurar? ¿Qué explotaciones se aseguran en el seguro en la línea 309? Pues dentro de los módulos 1 y 2 podremos asegurar todas aquellas explotaciones cuyo titular presente a su nombre una solicitud única de ayudas a la Unión Europea. Es decir, si un señor, un agricultor, no solicita, no es titular de una PAC, no podría contratar una póliza dentro de los módulos 1 y 2. Sí que podría hacerlo en el módulo P, porque ahí sí que en el módulo P podrían entrar todas las explotaciones, tanto de cereales de invierno, de primavera, de arroz, leguminosas, oleaginosas, y ahí no es necesario que el titular de ese módulo P sea un titular de una solicitud de ayuda de la Unión Europea. Sí que a la hora de peritar, en el supuesto caso que el señor que contrata un módulo P no tenga una titularidad de PAC, bueno, pues el perito le podrá solicitar en su momento el interés por ese bien asegurado, porque asegura dentro de un módulo P si no tiene esa solicitud de ayudas porque contrata. Es decir, podrían pedirle el interés en el bien asegurado. En el seguro principal estamos obligados a declarar y asegurar todas las parcelas cultivadas que tengamos dentro de todo el territorio nacional. Es decir, tenemos que asegurar, como pone ahí, toda nuestra explotación. Estamos obligados a asegurar las parcelas de cebada, de trigo, de leguminosas que tengamos en cualquier provincia de nuestro territorio nacional. Otra cosa es después la compensación en caso de siniestralidad, en el que la explotación, si es un riesgo de explotación, se hará por comarca agraria, y si es un riesgo de parcela, pues evidentemente la parcela sobre la que realmente haya recaído o tengamos el siniestro. Y dentro del seguro complementario, pues todas aquellas parcelas, aquí ya podemos asegurar las parcelas que nosotros consideremos que, siendo incluidas en el seguro principal de los módulos 1 y 2, pues estén por encima de las expectativas para los riesgos de pedrisco e incendio y excepcionales que nosotros consideremos necesario implementar esos kilos. Si pasamos y vemos qué tipos o cómo podemos asegurar nosotros nuestra explotación, pues vemos que tenemos tres tipos que podemos asegurar. Dentro del módulo 1, el módulo 2 o el módulo P. Módulo 1 y módulo 2 los contrataremos en el plan anterior, es decir, la campaña del año 24 está asegurada dentro de los módulos 1 y 2 del plan 23 a finales de diciembre. Y ahí en el módulo 1, como pone ahí, pues todos los riesgos los vamos a indemnizar por explotación. Aquí no diferenciamos, no tenemos ningún riesgo, es que se haga por parcela. La obligatoriedad de asegurar todos los cultivos. Se hará una póliza de secano y otro la haremos una de regadío. Y el rendimiento máximo de secano es el que nos demarcará el Ministerio para ciertos riesgos y lo podemos hacer libre en el seguro que tengamos de regadío. En el módulo 2 nos diferenciamos del módulo 1, en el que habrá riesgos, en el que nosotros la tasación y el pago se realice por parcela, y otros en los que el pago, en el caso de siniestro, se reconocerá la indemnización por explotación. Pero luego la obligatoriedad de asegurar todos los cultivos es la misma del módulo 1, habrá también una póliza de secano y otra de regadío, y igual que en el módulo 1 habrá el rendimiento máximo del secano, y el rendimiento en las parcelas de regadío es libre y elegible por el agricultor en función de sus expectativas de los últimos años.
Y en el módulo P, aquí sí que la diferencia, todos los riesgos que están cubiertos bajo una póliza del módulo P se realizan por parcela, pero aquí sí que no se incluye ni la non-ascencia ni el resto de adversidades climáticas. Es decir, por ejemplo, la sequía. En un módulo P no estaría cubierta la sequía ni la non-ascencia como si lo tendríamos en el módulo 1 y en el módulo 2. Aquí por cada clase de cultivo deberíamos hacer una póliza, no ya si es secano o regadío, sino por cada clase de cultivo. Y evidentemente el rendimiento aquí, como no hay un riesgo de explotación, no hay un rendimiento máximo en que tengamos, tanto en el secano como en el regadío, es de libre elección por el asegurado en función de sus expectativas y ahí ya dependerá de lo que él considere que venga el año y podrá hacer su rendimiento. Y aquí sí que no podemos hacer en este módulo P un seguro complementario para los riesgos en el supuesto caso de que nuestras expectativas sean mayores a lo que hemos hecho al inicio. Si lo desgranamos módulo por módulo y nos vamos ya a lo que es la fotografía del módulo 1, pues ahí vemos que tenemos secano y regadío. Todos los riesgos son pólizas, como llamamos a todo riesgo, es decir, todos los riesgos, siempre y cuando sean riesgos climáticos y no controlables por el agricultor, estarían cubiertos y con un capital del 100%, tanto secano y regadío, pero como os comentaba, el cálculo de la indemnización siempre se hará por comarca. En el secano, igualmente que en el regadío, y con un elegible de garantizado del 50, el 60 o el 70. O en el caso del regadío, tenemos que tener un mínimo indemnizable del 30% con una franquicia absoluta del 20%. Es decir, vamos a empezar a indemnizar en el caso de que nuestra explotación, nuestro rendimiento esté por debajo de ese mínimo indemnizable que es el 30%. Y como os decía, podemos asegurar la paja y podríamos asegurar las instalaciones siempre y cuando, como yo os decía, todos los riesgos de la garantía y a la producción y cualquier riesgo climático. Y la paja, pues como veis ahí, exclusivamente la de cereales de invierno. El resto de las pajas no estarían cubiertas. Si desgranamos ahora y vamos a la fotografía, lo que sería el módulo 2, aquí ya vemos que hay 3 bloques de riesgos en el secano y en el regadío, en el que el pedrisco, el incendio y los riesgos excepcionales, ya el cálculo de la indemnización es por parcela y no por explotación, como veíamos en el módulo 1, y sin embargo seguimos manteniendo la no ascencia, la no implantación en la colza y el resto de adversidades por explotación. Los riesgos de pedrisco e incendio excepcionales, cada uno tiene su mínimo indemnizable y su tipo de franquicia, y en los casos de riesgo de explotación, como son la no ascencia, la no implantación y el resto de adversidades climáticas, pues tienen ese elegible de garantizado del 50 al 60 al 70, exactamente igual que lo teníamos dentro del módulo 1. En el regadío, efectivamente igual, se paga parcela por parcela, cada riesgo tiene su diferente mínimo indemnizable y tiene su franquicia, bien sea absoluta o sea franquicia de daños, y de igual manera podemos valorar la paja y las instalaciones, cada uno con su franquicia y sus mínimos indemnizables. Si ya vamos y vemos lo que es la fotografía de lo que podríamos hacer dentro del módulo 2, vemos ya aquí que todo el cálculo de indemnización es por parcela, es decir, aquí no hay ningún no hay ningún cálculo de riesgo por explotación, es decir, la sequía no estaría cubierta y el resto de adversidades climáticas tampoco, es la diferencia principal de los módulos a todo riesgo, como puede ser el módulo 1 y el 2 con respecto al módulo P, en la que ahí solamente tenemos pedrisco incendio y riesgos excepcionales. Veremos luego qué son los riesgos excepcionales, pero ahí, como veis, el capital asegurado siempre es el 100, el cálculo de la indemnización lo vamos a hacer siempre por parcela, el mínimo indemnizable depende de cada riesgo y la franquicia también puede ser de daños o puede ser absoluta en función del riesgo que estemos tasando. Y de igual manera podemos asegurar la paja y nuestras instalaciones de cabezal de riego o red de riego. Si vemos los riesgos para diferenciar qué riesgos tenemos cubiertos y qué riesgos no tenemos cubiertos en todos los módulos, ahí vemos que tenemos una serie de riesgos: pedrisco, non-ascencia, adversidad climática, inundación, lluvia persistente, viento huracanado, fauna silvestre o cinegética y el incendio. Como ahí veis, hay un bloque que son riesgos de adversidades climáticas y hay otro bloque que no son adversidades climáticas, como son la fauna silvestre, el incendio. Bueno, el incendio a veces que puede venir provocado, ¿no?, por un rayo de una tormenta, pero normalmente los tenemos clasificado como no climática. Aquí dentro de la fauna silvestre, bien sea cinegética o no cinegética,
pues tenemos cubierto cualquier animal, bien sea susceptible a un plan cinegético o no, que produzca daños en nuestras explotaciones. Y dentro del paquete de lo que antes comentábamos, pedrisco y incendios y riesgos excepcionales, dentro del paquete de riesgos excepcionales es un paquete único que hay que contratarlo completo, no se puede decir yo quiero la fauna y no quiero la lluvia, en el que están incluidas la inundación, la lluvia torrencial, la lluvia persistente, el viento huracanado y la fauna cinegética. Y luego las parcelas de ese regadío, evidentemente, no estaría cubierto el riesgo de sequía. El riesgo de sequía es un riesgo que exclusivamente se cubre en las parcelas de secano. En cuanto a las garantías que cubrimos, si lo vemos y pasamos a la siguiente, pues vemos ahí que la garantía de la producción, una vez que nosotros hemos realizado, hemos ido a nuestro tomador, mediador, hemos hecho nuestra póliza de seguro, pues se inician las garantías y hasta un final de garantías en función del ciclo de cultivo que tengamos, ¿no? Y la toma de efecto del seguro, pues evidentemente no puede ser nunca antes de que el agricultor haya realizado la siembra. Y tampoco hay, también según marcan las condiciones especiales, pues se hará en función de los cultivos y el estado fenológico que se indica para cada cultivo y para cada modo. Y en cuanto al final de garantías, todos los cultivos tienen una fecha en la que acaban sus garantías dentro del seguro, en la que se acaban o en el momento que se recolecta, evidentemente cuando ya nos llevamos la cosecha a nuestra casa no puede haber un riesgo climático sobre ella, o bien también hay marcadas unas fechas de que si llegaba a ese estado fenológico la cosecha no estuviera recolectada, también se acabarían esas garantías porque se entiende que ha alcanzado su madurez comercial y que a partir de ahí el seguro dejaría de cubrir. Y la garantía de las instalaciones es exactamente igual. Tiene su inicio de garantías y su final de garantías. El inicio de garantías es con la toma de efecto, es decir, el momento que se suscribe la póliza. Aquí sí que no hay ningún tipo de estado fenológico ni de fechas. Una vez que yo tengo la póliza contratada, cubren mis garantías y acaban durante un año natural desde que se contrata la póliza, o si en menos de ese año contrato una nueva póliza con garantía a las instalaciones, empezaría a cubrirme la nueva póliza sobre las que yo tengo realizada la cobertura de mis instalaciones y mi nueva póliza. Si damos un vistazo a cuándo yo puedo contratar este seguro, esta 309, pues ahí yo veo dentro de los módulos 1 y 2 que empiezan el 1 de septiembre del año anterior al de cosecha, es decir, estamos hablando del septiembre del 23, cosecha 2024, y ahí tenemos la finalización que normalmente en el resto del ámbito se adelanta un poquito en Andalucía y en Canarias, que es el 30 del 11, hasta el 20 del 12 en el resto del territorio de España, pues sería el 20 del 12 del 2023. En el regadío se alarga hasta el 31 de julio en el caso de cereales de primavera y arroz, y en el caso de los cereales de invierno, pues se puede contratar el regadío desde el 1 de septiembre hasta el 15 del mes que viene. Y si vamos al módulo P, los módulos que comentamos de primavera, pues como bien pone ahí, se empiezan a contratar a primeros de marzo, el día 1 de marzo, y el final de contratación pues varía un poco en función de, como decimos, si es Andalucía o Canarias, se adelanta un mes prácticamente o 15 días con respecto al resto del ámbito, que todavía tenemos posibilidad de contratar ese módulo P hasta el 15 de junio del mes que viene. Y sí que hay distintas variedades, son los cereales de primavera. El maíz, por ejemplo, se puede asegurar en un módulo P hasta el 31 de julio, y el arroz, igualmente que el maíz, hasta el 31 de julio. Leguminosas y oleaginosas, igual que cereales de invierno, pues estamos hablando que su periodo de final de contratación es el 15 de junio del mes que viene. Todo esto, una vez que yo tengo decidido y hago la póliza, pues tengo que ver a qué precios, ¿no? Yo puedo asegurar mi cosecha y hay unos precios que están delimitados para cada bien asegurado, para cada tipo de cultivo, en función de si tengo yo algún tipo de semilla certificada o si luego, como nos comentará Juan Luis, yo hago un cultivo ecológico, pues tengo diferenciación de precios, pero siempre y cuando esos precios que fije el agricultor en un principio tiene que fijarlos al inicio de la póliza en función de un máximo y un mínimo que permite el Ministerio de Agricultura. Es decir, yo no puedo asegurar por encima de ese precio ni por debajo del precio del límite que me marca el Ministerio. Dentro de ese rango yo puedo asegurar en lo que yo estime conveniente. En función de ese precio,
que yo elija cuando yo contrato la póliza, voy a recibir mi indemnización en el caso de siniestro y voy a pagar mi tasa en función de mi capital asegurado. Y al seguro complementario, todos los kilos que yo asegure en el seguro complementario los tengo que asegurar forzosamente al mismo precio que haya elegido asegurar en mi seguro principal. Yo no puedo asegurar en el seguro principal la cebada a 18 céntimos y en el complementario a 21. Y tengo que asegurarla al mismo precio que yo he asegurado en mi seguro principal. Este rango, como os digo, lo marca el Ministerio y dentro de ese límite de precios por cada cultivo, por cada grupo de cultivo está fijado y yo dentro de ese rango puedo coger el que yo estime conveniente. Y en cuanto al rendimiento unitario, una vez que yo tengo el precio, yo tengo que calcular qué kilos, ¿no? Yo puedo asegurar por hectárea dentro de mi explotación. Pues para los módulos 1 y 2 en secano, el rendimiento está comprendido también entre un máximo y un mínimo que asigna el MAPA, el Ministerio de Agricultura, a cada agricultor en función de su DNI, es decir, en función de su aseguramiento. Cada agricultor se le designa un límite de rendimientos que él pueda asegurar y en el regadío, como venimos diciendo a lo largo de la ponencia, es de libre elección por el asegurado. Puede elegir los kilos que quiera, también con un máximo en el caso del módulo P, pero aquí sí que el agricultor tiene posibilidades de asegurarlo más alto o más bajo. Y en el módulo P, exactamente igual, es de libre elección por el asegurado, él puede elegirlo en el momento que él quiera, ¿no? Y respecto a las modificaciones, ya para terminar, que hay esta campaña 23 con respecto al plan 2022, con este plan 2023, este año debería haber habido una reasignación, ¿no?, de rendimientos individualizados, lo que comentábamos, qué cantidad de kilos puedo yo asegurar por hectárea. Bueno, pues este año habría que haberlo revisado esa base de datos, pero a propuesta de Enesa y con el visto bueno del sector, bueno, pues se decidió prorrogar este año 23 con el mismo rendimiento que había en el año para el plan 22 y como novedad en cuanto a lo que son coberturas dentro de la línea, pues en el módulo P y para el cultivo de girasol, la fauna silvestre solo quedaría cubierta en los módulos 1 y 2, es decir, los que se contratan en diciembre del año anterior. En el módulo P, un señor que quiera cubrir el riesgo de fauna en girasol en el módulo P no va a poder hacerlo aunque lo suscriba ahora hasta el 15 de junio, que habría tiempo. Sí, eso habría que haberlo suscrito dentro del módulo 1 y 2 en diciembre. Y también se han revisado los precios de aseguramiento. El año 22 subieron por el tema internacional del conflicto de Ucrania y con los precios de los cereales. Para el plan 22, ahí veis los euros por cada 100 kilos que se podía asegurar, 24 euros el trigo, 21 la cebada. Pues como vemos en el plan 23, excepto el arroz, que sube un 45% el precio de aseguramiento, los demás cultivos bajan entre un 8, entre un 5 y un 16% en el caso de la colza, que fue la que más incremento tuvo en el plan 2022. Y yo creo que por mi parte estamos en tiempo. Muchas gracias por haber atendido en este rato y cualquier problema, cualquier duda que tengáis, o bien a través del chat, o bien luego si tenemos tiempo, pues estaré encantado de contestaros. Pues muchísimas gracias por tu presentación, que la verdad es que ha estado, creo que muy clara y la verdad se ve no, toda la lógica que hay que tener para poder organizar todo esto. Creo que Ángel tiene una pregunta. Eh, Tal vez dio la mano sin querer, tal vez Ángel, no lo sé. Bueno, pues si nos la manda al chat o eso, que me la mande y yo se Exactamente, la contesto sin ningún problema. claro que sí. Vale, pues entonces, sin más, nos vamos a pasar a José Luis. Uy, Juan Luis, perdona. Muy bien, adelante. Perdón, que no me estabais oyendo, ¿verdad? Ahora sí te oímos, sí, Vale, ahora ya sí que me oís. Entiendo, ¿no? sí. Y vemos tu presentación. Esto, sí, muy bien. Vale, perfecto. ¿Me estáis oyendo perfectamente? ¿Me ves bien? Eso es, gracias. Vale, tengo media hora, ¿verdad?
Bueno, en principio sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Soy Juan Luis Pradejas. Trabajo en INE, en la Escuela de Ingeniería Agrícola de Valladolid. Y también soy agricultor. Soy agricultor desde hace 5 años, agricultor profesional, dado de alta. Me incorporé hace 5 años, pero arrastro una explotación familiar que ya lleva 16 años en producción ecológica. Entonces, bueno, lo que yo os voy a contar aquí hoy es un poco toda la experiencia de los 16 años que llevo en producción ecológica. Decir que mi explotación está ubicada en Villalba de la Lampreana, en Zamora, también en la zona de Aspariegos, tengo bastante. Y fijaros, estaba ahora escuchando a José Ignacio y en los 16 años que llevo en producción ecológica, yo todos los años he hecho seguro, ahora veréis un poco la experiencia, y solo he dado parte un año. Un año di parte con la avena y desde entonces no he vuelto a dar parte nunca más. Mi objetivo como productor ecológico es producir, es hacerlo de una forma profesional, es intentar producir todo lo máximo que pueda, porque cuanto más produzco, mayores son mis rendimientos y evidentemente mejor es mi rentabilidad. Y creo que los que estamos en este sistema debemos ir hacia esto. Aquí es verdad que en nuestro sector, por suerte o por desgracia, también a veces se especula. Y bueno, pues yo os voy a plantear mi forma de verlo, mi forma de gestionarlo, la realidad. José Ignacio lo vio el año pasado, no tengo ningún problema en que veáis las parcelas de este año también a día de hoy. Y bueno, yo lo primero que sí que quiero hacer cuando se plantea una explotación en ecológico, y yo creo que también en convencional, lo primero de todo es planificar, ¿vale? Para planificar hay que tener en cuenta muchas variables. Para mí el valor principal es analizar un suelo. Si no conozco el suelo con el que voy a trabajar es muy difícil manejarlo. En la parte número 2, a valorar, está la normativa. Fijaros, aquí os pongo que vivimos en un mundo incierto donde la velocidad del cambio es excesiva para la capacidad de cualquier ser humano. Nuestro sector, por desgracia, tiene muchas variables. Variables climáticas, que vosotros las conocéis mejor que nadie. Evidentemente, cuando un año es bueno, no salís tanto al campo. Cuando hay algún problema, saléis más. Pero también vivimos en un mundo globalizado, en el cual, fijaros, precio del gasóleo, precio de los insumos, normativas de la PAC, como bien ha comentado también José Ignacio antes. Yo me acuerdo este año, al planificar mi campaña 23-24, la actual, yo la empiezo a planificar ahora, en el mes de junio. O sea, no me espero ni a cosechar. Yo ahora mismo ya estoy planificando la campaña del año siguiente. Porque en esa planificación también, aparte de la normativa, que fijaros, si yo me voy aquí, bueno, pues también tenemos una normativa que también ayuda al crecimiento, en nuestro caso, de la producción ecológica. Fijaros, han salido datos de producción ecológica recientemente. Y en Castilla y León, en el último año, la superficie en producción ecológica ha aumentado un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vosotros también cada vez vais a tener más trabajo en auditar explotaciones ecológicas. ¿Gracias a qué? Pues bueno, en parte a los contratos de agricultura ecológica de las ayudas agroambientales que se están convocando en la administración. Se convocó una nueva incorporación el año pasado, se ha incorporado otra incorporación para este año, con lo cual yo creo que el año que viene seguirá subiendo la superficie. Pero lo que os hablaba antes, fijaros, esta es una foto, yo soy socio de COAG, por eso lo he puesto aquí. Y fijaros, cuando yo estaba planificando los cultivos de este año, el año pasado en septiembre nos dijeron que teníamos que dejar barbecho, cosa que ahora ya no es obligatorio. No nos dejaban labrar el suelo con volteo ni labor vertical a partir del 1 de septiembre. Bueno, varias cosas que a veces en la agricultura ecológica no tienen sentido, ¿no? Entonces, pero también hay que jugar con estas normas, con lo cual, una vez que ya analizas y planificas todo esto, análisis de suelos, normativa, tienes que hacer una rotación, una buena rotación, en la cual implantar unos cultivos. O sea, yo siembro cereales, leguminosas y, como veréis ahora en las siguientes diapositivas, pues cultivo trigo, cebada, centeno, en función un poco de la planificación que me hago. Cuando ya diseño la rotación y tengo los cultivos ya planificados, me voy un paso más allá, planifico la variedad.
Ya cuando tengo la variedad, utilizo semilla certificada o mi propia semilla, pero que sea de calidad. O sea, si yo en agricultura ecológica utilizo una mala semilla, mal vamos a andar. Es un poco para introducir, ¿no? Introducirnos un poco en este sector. Agricultura ecológica, ¿por qué? Pues fijaros, yo partía, como digo, esto es INEA, ahora mismo es donde me encuentro, partía de que estaba estudiando y aquí nos empezaron a enseñar lo que era la agricultura ecológica. Entonces, bueno, ahora mismo INEA es esto, como veis el cambio es diferente. Me planteé el estudio fin de grado, el proyecto fin de carrera de transformar mi explotación y como los números salían positivos, pues me lancé a hacerlo, ¿no? Fijaros, el cambio en la agricultura ecológica es similar a esto que tenemos aquí, es igual que cualquier cambio que nosotros nos podamos plantear en nuestra vida. Siempre vivimos en una posición cómoda a veces, en una situación de confort, y cuando nos planteamos la agricultura ecológica, al principio, cuando las explotaciones vienen de convencional, pues al principio vamos a experimentar una serie de caos, de cambios, las parcelas, los suelos no están adaptados a la producción ecológica y todo eso va a llevar un tiempo hasta que el éxito nos venga, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los agricultores ecológicos? Pues yo lo tengo clarísimo. Para mí mi objetivo es producir. Cuanto más produzca, lo he dicho antes, mejor. Pero no solo producir en cuanto a cultivos. Yo produzco, por ejemplo, avena, pero no quiero solo producir avena, quiero producir más cosas. ¿Qué es lo que quiero producir? Pues bueno, jugando con toda la tecnología, partiendo de eso, porque a veces cuando pensáis en los agricultores ecológicos, muchas veces pensáis en que estamos atrás, de que labramos con bueyes, de que nos subimos en tractores que no tienen tecnología. Pues no. Hoy en día la agricultura ecológica, de las personas que lo hacemos convencidos, que creemos en este sistema, que lo hacemos por convicción, metemos mucha tecnología. Yo ahora mismo os voy a enseñar tecnología con la que trabajo. Eh, Fijaros, ahora mismo voy a dejar de compartir para que veáis, bueno, voy a compartir mi pantalla. Fijaros, yo ahora mismo mi explotación la gestiono toda con satélites. Estoy manejando aquí pues, todas las parcelas, tengo distintos satélites que me van haciendo pasadas, tengo información de vigor, de temperaturas, de humedades, tengo mis propias estaciones meteorológicas ahora mismo. Fijaros, esto está actualizado hace 8 segundos, pues ahora mismo en mi pueblo, encima de mi casa, tengo 30 grados, pero me da pues, información de temperaturas, velocidad del viento, humedad. Me voy más allá, tengo sensores en mis propias parcelas. Fijaros, aquí tengo un sensor ahora mismo en una parcela que me está diciendo que hace 18 minutos tengo 31 grados, hay 24% de humedad. Pues imaginaros, este fin de semana que he estado segando forraje y picando determinadas parcelas para regenerar suelos, pues evidentemente si tengo una humedad por encima del 60% no se me ocurre ir. Me da también información de la situación sanitaria que tiene mi cultivo. Fijaros, estoy hablando de situación sanitaria que tiene mi cultivo, riesgo de enfermedad. Aquí puedo ver enfermedades que tiene mi cultivo, óxido negro, óxido de la corona, mancha foliar, moho polvoriento, pues ahora mismo me está diciendo que no tiene riesgos. Puedo hacer cualquier tratamiento que esté autorizado en la agricultura ecológica. Hoy en día nosotros podemos utilizar muchísimos insumos en producción ecológica, pero fijaros la cantidad de datos que tengo yo aquí. O sea, yo puedo sacarme ahora mismo mi historial de temperaturas, de lo que quiera, ¿no? Fijaros, a 7 días, a 100 días, me saco datos de lluvia. Por ejemplo, ¿cuánto ha llovido en los últimos 7 días? Pues nada, pero si me voy a los últimos 14 días, pues veré lo que ha llovido en los últimos 14 días y lo sé hasta por tramos de horas. Fijaros, el 17 de mayo, pues 9 milímetros. Y ahí tengo cuándo han caído los 9 milímetros, ¿no? El último día que llovió fue el 21 de mayo. Pues todo esto es información, todo esto es planificación. Me da datos de humedad, de temperaturas del suelo, de la evapotranspiración que tiene el cultivo, la predicción del tiempo que voy a tener por 3 horas, pero también me da predicción del tiempo a 14 días. Todo esto son variables que manejas y que contrastas. Me voy más allá, puedo ir a ver cómo está mi cultivo, incluso ver fotos actuales de cómo están los cultivos ahora mismo. Ahí no hay hierba. Como digo, todo esto es información, ¿no? Es información que para mí me hace poder tomar decisiones agronómicas, porque vivimos en una agricultura cada vez más tecnológica y cada vez, fijaros, miramos en las nubes, pero también tenemos la información en la nube, ¿no? Los productores ecológicos también. O sea, y además, yo lo que pongo aquí claramente, puedo presumir de ser autosuficiente. Mi explotación hoy en día es rentable. No sé si todo el mundo ¿lo puede decir o no lo puede decir? Yo lo digo abiertamente y no me importa decirlo. Yo creo que esto es una empresa y si esto no fuera rentable, cerraría y no estaría aquí, ¿no? Muchos agricultores
Hoy en día a mí me llama la atención que no son rentables. Pues si no son rentables, no sé qué estén siguiendo con eso. Habrá que hacer otras cosas, ¿no? A ver, ¿productores de qué? Hablaba antes, no solo de avena, sino yo soy productor de materia orgánica, quiero absorber carbono, quiero tener cada vez un suelo mejor, porque el suelo es el que me va a dar de comer a mis parcelas. Fijaros, el suelo, que es el soporte, si nosotros nos cargamos el suelo y en agricultura ecológica más, porque yo en agricultura ecológica intento ser lo más autosuficiente posible, intento cuidar el suelo lo máximo porque si no tengo suelo al final no tengo nada, ¿no? ¿Cómo se sostiene la producción ecológica? Pues fijaros, aumentando y manteniendo todos estos tipos de servicios ecosistémicos de regulación y soporte. A veces pensamos en cultivos, pues a veces un cultivo de servicio, que lo vemos como, yo que sé, una vez que yo pico al suelo, como hemos estado picando este fin de semana, a veces alguno lo ve como una aberración, pero yo lo veo como algo que estoy metiendo al suelo y para mí es como si me metiera 1 tonelada o 2 toneladas de materia orgánica al suelo para que el año que viene ahí haya algo, ¿no? En la agricultura ecológica no podemos sacar mucho sin tampoco aportamos, ¿no? Todo esto afecta directamente a la producción, a la fertilidad, indirectamente también a la sociedad y globalmente también al aumento de CO2 en la atmósfera. Fijaros, a cada cual, pues bueno, le corresponde una realidad futura. Nosotros, en mi caso, si yo quiero hacer una agricultura sostenible, rentable, autosuficiente, que también es una agricultura que la sociedad demanda, no os olvidéis de esto. A veces, si yo produzco avena en producción ecológica o trigo, es porque alguien hay que compra esa avena ecológica. Entonces hay que producirla. Yo no sé si será mejor o peor, no entro en ese discurso. Yo creo que cada tipo de agricultura tiene sus pros y sus contras. Yo no digo que lo mío sea lo mejor, pero igual lo mío para mi zona, por las circunstancias personales que tengo, pues es lo mejor. ¿Qué es lo que hay que tener en la agricultura ecológica? Pues lo primero cuando estás en este sistema es creer. O sea, si tú te metes en la agricultura ecológica para cobrar una ayuda y dar parte agroseguro porque no tengo rendimiento, para mí eso no tiene sentido y eso tendría que estar prohibido. Entonces, lo primero es creer, tener pasión. Los éxitos van a venir y al principio va a costar. Fijaros, esta es una foto de mi avena hace una semana. Aquí está. Yo creo que prácticamente es una avena que no tiene absolutamente nada. O sea, no hay ningún tipo de insumo. Yo desde que sembré esta parcela y le pasé el rodillo no he vuelto a pisar por ella. Con el tractor, evidentemente, porque sí que visito las parcelas más de lo que la gente os pensáis. Mido muchos parámetros. Ahora mismo ya veis cómo estoy controlando todo, porque para mí es importante controlarlo. Y esto, por ejemplo, es otro ejemplo de otra explotación que no está gestionada igual. Pues bueno, evidentemente las dos están en producción ecológica y el manejo ha sido diferente y los resultados, pues evidentemente también son diferentes. Importante ver nuestra empresa, lo he dicho antes, nuestra explotación como una empresa que sea rentable, para la cual hay que tener, yo lo tengo clarísimo, formación. Sin formación hoy en día no podemos hacer nada. Hay que saber, y en agricultura ecológica más, tenemos que saber hacer agricultura ecológica. Si no tenemos formación, pues nos tenemos que asesorar con personas que lo sepan hacer y también dotarnos de investigación y experimentación para que todo el mundo comparta experiencias, comparta errores y pueda ser viable, ¿no? Y después, en cuanto a la rentabilidad, pues hay que analizar mucho los costes. Los agricultores muchas veces no analizan los costes que tienen y a veces, pues esto es otra cosa que hay que analizarlo. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Como digo, vamos hacia una agricultura tecnificada, vamos a una agricultura digitalizada, vamos hacia una agricultura cada vez más sostenible, queramos o no, porque la rentabilidad depende de ello. O sea, hay muchas explotaciones, como digo, en convencional que no son rentables y eso tiene que acabar, porque al final, si no eres rentable, apaga y vámonos. Entonces, la agricultura ecológica hoy en día es una alternativa a todas esas explotaciones que no son rentables. Para mí, no ha sido una opción, ha sido una necesidad. Yo no estoy aquí porque mi explotación anteriormente no era rentable. Yo ahora puedo decir que soy rentable. ¿Dónde está ubicada? Pues fijaros, dentro de Zamora, antes eran 2 explotaciones, ahora es todo una. Hablo de una explotación de 82 hectáreas. Como digo, la primera lleva 16 años en ecológico, la segunda lleva 5 años en ecológico. Ya están equiparadas y la de 16 años hay parcelas que están mucho más reguladas que las de 5 años. Esto lleva un proceso y hasta que no pasen una serie de años las parcelas no se regulan bien. Como veis, tengo la explotación diferenciada en 2 partes porque a pesar de estar en la misma provincia, misma comarca, los suelos cambian.
No es lo mismo un suelo que tenga en la zona de Villafáfila, por ejemplo, que puede ser más salino, que en la zona de Espariegos, Cerecinos o Benegiles, ¿no? Pues esa es otra zona, otro tipo de suelo. Como digo, todo fue fruto de un proyecto, fin de grado, que se llevó a la realidad. Hay que trabajar duro. Esto también es clave. Esto entra dentro de los agricultores profesionales. No sirve, me meto en agricultura ecológica, siembro, me olvido y ya está. Y si no produzco, pues ya daré parte o ya... Es lo que os digo, esto no. La gente que entre en este sector profesional tiene que trabajar duro igual que en convencional, porque si no, no va a tener éxitos. Hay que intentar ser el mejor, eh, aprender muchas veces, formarse y poner lo que has aprendido en práctica. Y a veces te equivocas y a veces lo que haces un año, el año siguiente no te sirve. Ya sabéis cómo funcionamos en la agricultura, ¿no? Pero enfocarte a lo que quieres producir y hacerlo bien, intentar ser el mejor, ¿no? Hay que motivarse. Fijaros, esta es una de mis parcelas, el primer año de agricultura ecológica. Pues claro, evidentemente, cuando tú ves esto el primer año, pues sufres, no os voy a engañar. O sea, imaginaros toda la explotación, verla llena de amapola. Pues es que eso es lo que había el primer año. Ahora ya no he vuelto a tener este caso, ¿no? Pero hay que, cuando tienes estas cosas y como digo, en la conversión, pues pasa todo esto. Compartir experiencias, buscar ideas, fracasos, clave. ¿Cuál es mi libro de ruta? Os lo he dicho al principio. Análisis de suelos, digitalización, tecnología, estudiar la rotación, elegir la variedad adecuada, hacer falsas siembras o deshiervado mecánico. O sea, tenemos herramientas para quitar la hierba, ¿vale? Una leguminosa tiene que ser fundamental en una rotación de cereal. Si no tenemos una leguminosa, vamos a tener cultivos de mala calidad. Cereales, incorporar todos los restos de cosecha al suelo. Yo desde que estoy en agricultura ecológica no vendo nada de paja, toda la paja se incorpora al suelo. Valorar también hacer aportaciones orgánicas, lo que os decía, un cultivo de servicio, una vez a incorporarlo al suelo. A veces es verdad que da la sensación de que como que estamos perdiendo dinero, pero estamos ganando otras cosas. ¿Y cuál es el objetivo principal? Producir en cantidad y en calidad. A mí no me sirve de nada producir en cantidad si tengo después un producto súper sucio. No me vale. Ahí lo veis, primer principal pilar, suelos, estudiarlos, saber con qué características fisicoquímicas tenemos, características microbiológicas, clave. Hoy en día esto para mí es casi más importante que lo físico-químico. El estudio del suelo, ahí tenéis todas las parcelas con todos los análisis y las particularidades de cada uno. La rotación adecuada, pues no es lo mismo esta parcela, avena, veces forraje, trigo, veces abono verde, cebada, veces forraje, como veis, avena, trigo, cebada. En una rotación de 5 años hay 3 cereales diferentes, unas veces que han ido para forraje, unas veces que ha habido para abono verde. Todo va en función del análisis de suelo. Fijaros, esta otra parcela, avena, veces forraje, girasol, avena, veces abono verde, girasol. Y otras que directamente van avena y bezas, o cebada bezas. Bueno, esto se va haciendo un poco pues en función del análisis, ¿no? Primeras dificultades, pues bueno, lo de todo el mundo. Cuando tienes una explotación la tienes que diseñar, planificar y demás. Fijaros, aquí es para que veáis una parcela, el primer año de agricultura ecológica, pues evidentemente es una parcela que el suelo está desestructurado. Esta es una zona que se ve que es mucho mejor, esta es una zona mucho peor. Cuando el terreno es malo, siempre vas a tener más hierba. Fijaros, esta es una de mis parcelas en la segunda vez que entré en agricultura ecológica, o sea, cuando ampliamos la explotación. Me pasó exactamente lo mismo que cuando entramos al principio. Ahí tenéis el suelo esto es una foto de Google Maps. O sea, a veces los suelos son clave. Yo en este suelo ya, solo con verlo desde arriba, ya sé que aquí es una zona que es salina, voy a tener poca producción. Esta es otra beta que también voy a tener poca producción. Evidentemente, esto va a tener más producción. O sea, solo con ver, a mí ya me está dando una estimación incluso hasta del propio rendimiento que os pasará a vosotros cuando tasáis también, ¿no? Fijaros, distintos tipos de labores, manejos. Ahí vemos las parcelas cuando estaban sembradas, distintos ensayos que también hago de fertilización orgánica, abonado con pellets, para ver un poco resultados y demás, utilizando como siempre tecnología también y digitalización y agricultura de precisión. Ahí veis distintos tipos de abonado en ecológico, con pellets, pues se sacan resultados. La rastra de púas, fijaros cómo eliminamos las hierbas, o sea, esta rastra es indispensable para la producción ecológica, igual que cuando
los convencionales utilizáis un pulverizador con herbicida. Para mí esto es indispensable. Y ensayos, y bueno, como veis aquí la parcela, fotos, eso fue el primer año, distintos tipos de ensayos, y ahí tenéis resultados de la avena final. Pues bueno, datos de producciones para que veáis, pues no es lo mismo un año bueno que un año malo, que un año de sequía. Pues mirad, 1.600 kilos, 1.300 kilos, 1.100 kilos en una explotación pequeña de 22 hectáreas en un terreno arenoso. Aquí la leguminosa, como siempre digo, fundamental en la rotación, tiene que ser clave para aportar rizobium al suelo y que tener un cultivo que nos fije nitrógeno, con lo cual es primordial en una explotación de cereales tener leguminosa. Después lo podemos dedicar para heno o para, como digo, también abonado verde. Problemas que te surgen en la agricultura ecológica, pues tienes que ir al revés que todo el mundo. O sea, si tú en la agricultura ecológica siembras pronto y lo haces mal, ya no tienes capacidad de corregir todas esas cosas. Entonces yo no puedo sembrar pronto, no puedo sembrar en octubre, no puedo sembrar en noviembre. A veces tengo que sembrar en enero, sería la época ideal, pero ya sabéis que enero a veces llueve tanto que no puedes entrar. Pues fijaros, ahí estamos en pleno enero con una helada del 15 porque a los 2 días venían lluvias otra vez y ya estaba todo preparado y había que sembrar. Problemas, pues bueno, y otro de los problemas que es que no tengo una nave para meter todo eso. Ahí veis problemas que surgen en una parcela de 22 hectáreas, segándola de bezas, te viene una tormenta y te machaca las bezas. Los problemas que podemos tener todos, ¿no? Variedades. Fijaros, el mismo trigo, misma variedad, lo único que cambia en esta foto es la fecha de siembra. Imaginaros este trigo que está sembrado a finales de octubre y este trigo está sembrado a finales de enero. Fijaros la diferencia ya en cuanto a enfermedades fúngicas que tiene ese trigo ecológico. Pues evidentemente, si yo siembro pronto, voy a tener estos problemas en cuanto a enfermedades fúngicas, en cuanto a heladas y en cuanto a rendimientos después. ¿Podemos hacer tratamientos fitosanitarios? Sí, fijaros, en la agricultura ecológica aquí tenéis el sello, un producto autorizado para un fungicida y se puede utilizar y hay que saber cuándo utilizarlo. Si no hacemos las cosas mal, vamos a tener esto. O sea, esto es un cultivo que está destinado para leguminosa y fijaros la cantidad de magarza que hay ahí. Eso es un cultivo de trigo en ecológico. Mal. No, esta parcela no es de mi explotación. Aquí hay otro cultivo también de trigo. Fijaros la leguminosa que tiene. Bueno, esto no sería un problema. Enfermedades también las tenemos. Hongos, pues también hay que intentar, como digo, pues corregirlas y demás. Cuando tenemos y sembramos pronto, pues pasa lo que pasa, que las espigas se van formando y si viene una helada en mayo o a finales de abril nos va a dañar las espigas. Nefasia, tronchaspigas, pues también a veces tenemos este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los cambios que he tenido en la explotación? Pues bueno, he dejado de dar la vertedera, como digo, diseñado una buena rotación, conseguí un suelo sano, para mí esto es clave, cultivos y variedades. Incorporando restos de cosecha al suelo, favoreciendo el nacimiento de semillas, falsas siembras, siembras tardías. Fijaros, esto es clave. Si se hacen las labores bien y a veces sale mal, imaginaros cuando lo hacéis mal. Mucha gente al final, ¡guau! Como es en ecológico, mira, pues cuanto antes siembre, me olvido, recojo todo y ya está. Y después quieren tener éxito. No. O sea, el tema es hacerlo bien. Fijaros, esto es una parcela en 6º año en producción ecológica, de avena. Ahí la tenéis. Pues no tiene prácticamente nada de hierba. Diría que esta que está en convencional está peor que la mía. ¿Cómo se consigue esto? Pues como os digo, con paciencia y lo que habéis visto, rotaciones, toma de datos, muestreos. Ahí tenéis mayo de 2020, una parcelas de avena ecológica. Parcelas también que a veces, pues como digo, si no las regeneramos, los suelos al final, este suelo, por ejemplo, si aquí yo no le voy a aportar paja y sigo sembrando año tras año y no aporto nada, pues al final eso va a ser estéril, ¿no? Junio de 2020, otra parcela de avena, ahí veis la cosecha. Aquí veis distintas producciones de años, fijaros, explotación ecológica en 10 años de avena, la media real ha sido 2.177,73 kilos por hectárea. En primer año, 1.375,66. Aquí veis las distintas medias en función de, fijaros, cuando un año es bueno, fijaros, el año 17-18, 2.194 kilos por hectárea, el año 19-20, 2.174, el año 21-22, fijaros, el año 22 que fue malo, 939 kilos por hectárea, 1.100 kilos por hectárea. Ahí veis un poco las medias, pues fijaros, la media aquí de 6 años, 1.547 kilos, en la media de 3 años, 1.300. Estoy hablando de toda la explotación. Aquí hay parcelas buenas y parcelas malas. O sea, parcelas igual que han dado 4.000 kilos y parcelas que han dado 800. Porque todo el mundo tenemos parcelas buenas y malas.
lo que no podemos hacer es las parcelas malas las meto en ecológico y las parcelas buenas las dejo en convencional. Si las parcelas malas las meto en ecológico, evidentemente no van a producir ni en ecológico ni en convencional. Como digo, sembrar tarde. Aquí fue cuando empezamos, esto es hace 16 años. Dejamos de la vertedera, haciendo distintas formas de cultivar, problemas que fuimos haciendo, que fuimos teniendo. Al principio, cuando no sabíamos, hacíamos distintas técnicas. Labrábamos a vertedera, aquí no. Ahora mismo no la toco. Fijaros donde labrábamos a vertedera, las cárcavas que teníamos. Fijaros lo que es el manejo, cómo se ve un manejo diferente ya en el primer año, para que veáis lo que puede influir el manejo en la agricultura ecológica. Pero ahí tenéis, o sea, una media de 2.430 kilos primer año en agricultura ecológica. Trigo, ahí tenéis sembrando, fijaros, 4 del 12 del 2020, o sea, del 2010. ¿Quién siembra el trigo en diciembre? Pues muy poca gente. Pero nos vamos a variedades cortas y aquí tenéis la parcela de trigo en la que estábamos haciendo ese ensayo, porque el primer año ensayé muchos cultivos diferentes y variedades para ver con cuál me quedaba, ¿no? Pues 4.389 kilos por hectárea. Cebada, lo mismo, 1.258 kilos por hectárea. La leguminosa, ahí la tenéis. Segundo año, pues aquí, fijaros, ya el segundo año ya dejé de tener hierba, o sea, y amapola y demás. Ahí veis la avena, o sea, la avena, perdón, la cebada. Aquí veis la avena. Como digo, a veces no queda otro remedio que enterrar los residuos, incorporarlos al suelo. Ahora mismo estoy haciendo otra técnica que es no labrar, o sea, picarlos y dejarlos por encima. Ahí veis el segundo año la parcela de cebada ecológica, pues 3.000 kilos por hectárea, ahí lo veis, limpia. El trigo, 1.365 kilos por hectárea, pero lo que quiero deciros es que están limpios. O sea, cuando haces una buena gestión, aquí no has aportado abono de ningún tipo. O sea, si no aportas abono, pues evidentemente, si no haces una buena gestión al principio, cuando estás en reconversión, pues es difícil tener producciones altas. Fijaros, avena, 2.900 kilos. Tercer año, pues siguiendo haciendo un poco la misma ruta. Fijaros, la cebada ecológica, 2.340 kilos. Ahí ves el resultado final. Aquí un poco más sucia, porque había que cosecharla en verde porque era una cebada de 6 carreras y ya sabéis lo que pasa con la cebada de 6 carreras, que si no la cosechas pronto se cae al suelo. Algunos restos de la leguminosa del año anterior. Ahí tenéis la avena ese mismo año, totalmente limpia. El cuarto año, fijaros qué trigo, este es mi mejor año y lo que mejor sabía producir yo era trigo. Lo que pasa es que la venta no la conseguía hacer bien porque el trigo en ecológico, ya sabéis que si no aportáis nitrógeno, no tiene proteína y si no tiene proteína es muy difícil comercializarlo para harinas, o sea, para harinas que se dediquen a panificadoras, ¿no? Pero fijaros, ahí está el trigo, 2.400 kilos, como veis, limpio y de calidad. Aquí también está un poco más sucio estos cartos, pero este en convencional los tiene exactamente igual que yo. Ahí veis la cosecha y ahí veis el grano, como digo, producir en cantidad y en calidad. Ese es mi objetivo dentro de los cultivos que manejo. Cebada, avena, trigo, bezas. Bueno, fijaros ahí ya en 2015. Todos estos son años que van pasando. O sea, yo os he mostrado 5 años de producción ecológica. Ahí veis el trigo. Ahí estamos cosechando. Media, 1.798 kilos por hectárea. Aquí estamos con la campaña de forraje, como ahora mismo. Fijaros, cuando yo hice la estimación con el proyecto, estos eran mis datos de convencional. Esto es lo que yo estimé con el proyecto. Y la media de ecológico, como veis, subió en cuanto al precio medio de venta. Y bueno, yo había planificado una estimación mayor todavía de rendimiento, pero como veis, el precio de venta ha sido mayor, con lo cual el rendimiento y el margen bruto es mayor. Sexto año, aquí seguimos haciendo lo mismo, sembrando bezas, trigo, ahí lo veis, la beza ecológica. En abril, ahí está otra parcela de trigo en el 2016. Este fue un año impresionante, el año 2016, yo creo que todos también lo recordamos. Fijaros la calidad del trigo al año siguiente, o sea, es lo que os digo, hay que intentar producir con calidad. Y aquí veis rendimientos, ¿no? Fijaros, había una parcela, esta parcela que veis aquí, 5.379 kilos. Estamos hablando de que ya era la séptima campaña en producción ecológica. Y aquí no vale decir que había restos de otros años y demás. O sea, cuando el año es bueno y haces las cosas bien, fijaros una media de 2.700 kilos por hectárea en ecológico. Fijaros el centeno, pues la media bajó, evidentemente. Séptima campaña, problemas, ahí veis, las siembras, un año de sequía, incorporando las bezas al suelo. Aquí, como veis, un cultivo de avena que no dio prácticamente nada. Fue el año que di parte al seguro y mi último año, fijaros, porque aquí ya sabéis que los rendimientos de avena son muy bajos.
por desgracia o por suerte, es una cosa que no creo que no está bien hecho, pero bueno, no voy a entrar ahí y no es mi charla hablar de eso. Ahí veis resultados de centeno ecológico y avena ecológica, medias de ese año, fijaros, 1000 kilos por hectárea, un año de sequía. Estamos hablando que a mí ese año me estimaron una producción de 900 y pico kilos, el tasador dio al clavo, con lo cual me pagaron, no sé si fueron 150 kilos por hectárea el año de la sequía. Pues no, a mí, como comprenderéis, no me compensa hacer un seguro para sequía, así que todos los años hago incendio y pedrisco, porque no me queda otro remedio, ¿no? Y ahí veis pues distintas formas y ahí veis distintos años ya más adelantados, segando la leguminosa, 9º año. Me lancé a sembrar la leguminosa en siembra directa para mover menos el suelo. Es una experiencia que sigo haciendo actualmente. Y ahí veis también, pues bueno, un año que tuve también problemas con la sequía que hubo, porque ya sabéis que ha habido bastantes años de sequía, pero yo lo he seguido salvando. O sea, al final, cuando estás en ecológico, como los gastos son menores, pues bueno, salvas porque no arriesgas. Fijaros, un ensayo que hice sembrando una variedad de ciclo corto de avena a la mismo número de plantas por metro cuadrado y viendo los resultados que tenía. Fijaros ya en abril, que la siembra la hice en enero, cómo se notaba la diferencia entre esta avena y esta. A pesar de ser las dos de ciclo corto, pues esta fue mucho más precoz que esta otra. Ahí la veis cómo se desarrolló. Y bueno, pues el rendimiento también cambia. No es lo mismo una variedad que otra variedad. Pues fijaros, estamos hablando de casi 300 kilos por hectárea más. Esto es dinero en una serie de hectáreas, ¿eh? Actualmente, pues podemos utilizar miles de insumos. Yo diría que tenemos tantos insumos para utilizar o fitosanitarios como los agricultores convencionales. Ahí ya, bueno, esto es otro tema. ¿Son efectivos? Sí. ¿Son rentables? Pues tengo mis dudas, ¿no? Entonces, porque una cosa es que sea viable y otra cosa es que sea rentable. Pero bueno, la charla no va de esto. Las siembras, como digo, he cambiado muchas cosas, muchas formas de hacer. Fijaros, aquí estamos sembrando la leguminosa en un rastrojo de avena. Ya voy a ir acabando. Cuando siembro mi propia semilla, muy importante hacer pruebas de germinación y sembrar por número de plantas por metro cuadrado, no ir a kilos por hectárea. Fijaros, pues aquí, esta semilla de aquí, esta de aquí, esta de aquí no me van a germinar porque están verdes. Pues ya sé lo que tengo que hacer para tener más plantas por metro cuadrado, ¿no? Y no es lo mismo la semilla de un año que la de otro, cuando siembras por kilos por hectárea. Fijaros, las pruebas de germinación y demás. Vale, fijaros, este año, ya para acabar, me he lanzado en otra aventura que es a través de una picadora pues intentar incorporar los restos vegetales al suelo. Fijaros, esto es en agosto de este año, picando los residuos que quedaron después de segar las bezas. Como este verano, la primavera pasada llovió bastante, pues hubo bastante lluvia. Fijaros, esto es una parcela que no es mía, la vi por un camino en mi pueblo. Para mí esto es una aberración, o sea, por eso cada vez estoy intentando más cuidar el suelo, ¿vale? Intentar no hacer barbecho, que este año lo he tenido que hacer por diversas circunstancias en algunas parcelas el año anterior. Entonces, aquí veis los resultados de las siembras, de las falsas siembras. Aquí he hecho una falsa siembra y ahora mismo, pues evidentemente esta hierba pues me la estoy eliminando con una labor de preparador. Aquí sembrando la leguminosa en una parcela que ya había estado sembrada de avena, ¿no? Pues en el rastrojo de avena siembro la leguminosa para intentar mover lo menos posible el suelo. Aquí realizando otra falsa siembra. Otra falsa siembra, sembrando la leguminosa, picando los restos de materia vegetal. Ahí veis que la leguminosa ya empezaba a nacer. Ahí mis hijas. Aquí naciendo ya la leguminosa. Aquí otro ensayo que hice picando los restos vegetales antes y después para sacar conclusiones. Todo esto enfocado a la limpieza de la parcela, o sea, para que como no tengo herramientas hablo de herbicidas, para quitar las hierbas tengo que intentar con las otras herramientas que tengo manejar el suelo para tener cultivos, como digo, de calidad y en cantidad. Clave, el análisis del suelo, como os digo, pues también clave. Fijaros qué falsa siembra había hecho aquí. O sea, aquí, imaginaros, esto era a finales de noviembre. Imaginaros que yo aquí ya hubiera tenido sembrada la avena. Pues esto sería un cultivo inviable. Esto es lo que pasa también cuando se anda húmedo, todos lo sabéis. La semilla de calidad, fijaros,
sembrando en condiciones adecuadas. Ahí tienes la nascencia de este año. Estas de mis parcelas de este año. Ahí ves la nascencia, totalmente limpio. Pero claro, hay que esperarse. Esto es marzo, ¿eh? Fijaros cómo están el resto de parcelas. Pues yo aquí, el 17 de marzo, acabé de sembrar esta parcela. Como digo, satélites, control de humedad, de temperaturas, de datos. Fijaros cómo está aquí la cebada convencional y mi avena como estaba, ¿no? Y ahí vais viendo la evolución, las bezas de este año y ahí picando, pues parte de... Esto es un barbecho que tengo con cubierta vegetal para incorporar al suelo y hacer un manejo adecuado. Tema de satélites y bueno, para que os fijéis, esta es una parcela que estábamos cosechando el año pasado. José Ignacio vio estas parcelas antes de cosecharlas. Fijaros, la avena, aquí había un rendimiento en esta parcela de 3.600 kilos. No sé si se apreciará bien en el vídeo, pero como digo, es un cultivo limpio, un cultivo que esta parcela en concreto era el cuarto año en agricultura ecológica. Como digo, pico todos los restos de materia vegetal al suelo, toda la paja se incorpora. Como veis aquí, una cantidad importante de paja, que aquí había un rendimiento de 3.000 y pico kilos, pues va todo aportando al suelo, con lo cual conseguimos tener materia orgánica para tener un cultivo posterior viable. Y como digo, detrás de esta cosechadora ha ido una máquina de siembra directa sembrando una leguminosa. Y detrás de esa leguminosa ha ido segado un forraje o picado para restos de materia vegetal. Y bueno, con esto ya concluyo porque yo creo que ya me he extendido bastante. Y nada más. Espero que lo hayáis entendido bien, he ido un poco rápido. Muchas gracias, Juan. La Muchas verdad es que gracias. para mí ha sido una delicia ver todo esto y además que te estás ocupando, ¿no? De recoger toda esta información y difundirla. O sea que, pues, un aplauso por eso, Juan. Y también te tengo que confesar que cuando hablas del suelo y lo importante que es el suelo, pues a mí ya me tocas la fibra sensible, porque siempre lo estoy defendiendo. Parece que es lo más ingrato, pero por donde siempre se tiene que empezar, ¿verdad? Correctamente. Muy bien, pues entonces ya vamos a pasar al siguiente ponente que ha tenido algún problema, pero yo espero que Gustavo esté con nosotros. Si dejas de compartir ya la pantalla, Juan, y entonces ya Gustavo puede compartir la suya. Vamos a ver si está aquí. Yo no he dejado de Sí, compartir la mía, ¿eh? Sí, estás aquí. Estupendo. Gracias, Juan. Pues entonces, Gustavo, si empiezas a compartir tu pantalla, estupendo. voy a ver. Ah, se te ve perfectamente y ahora vamos a ver si podemos ver la presentación. Adelante. Bueno, soy Gustavo Martín, técnico de Unión de Uniones, de Unión de Campesinos de Castilla y León UCCL y de Unión de Campesinos de Valladolid, en la comarca de Medina del Campo. Soy el técnico que hace aquí pues, todo el tema de la paz y los seguros agrarios en la oficina con otras compañeras. Y lo que os voy a poner pues, es una paz que he hecho hoy, porque yo creo que los peritos pues necesitan tener pues conocer cómo es una paz cuando la tienen de las manos y acercarse a los puntos clave de lo que les interesa a la hora de revisar las parcelas y las ayudas y demás. Así que una paz cada vez más complicada. Hoy o ayer han ampliado el plazo otra vez. El plazo de salida era el 30 de abril, lo ampliaron al 31 de mayo y ahora lo han vuelto a ampliar al 15 de junio, agotando todos los plazos. Antiguamente, hace ya 20 años, se hacían en Castilla y León 115.000 PAC, acababa el plazo el 19 de marzo más o menos, con modificaciones hasta el 30. Eran programas informáticos, no era online, no había SIGPAC y las metíamos en marzo. Y ahora con todo el internet que tenemos, con todos los técnicos tan maravillosos que somos, no tenemos narices a meterlas ni en plazo siquiera al último día de los plazos, al 15 de junio, que igual nos vamos hasta incluso al 30, porque por ejemplo aquí en Medina del Campo se meten 3.000 PAC y hoy llevamos 2.100 nada más, a 29 de mayo, con lo cual todas estas PAC que quedan por meter se meten pues de esa manera, ¿no? Deprisa, corriendo, pues echando un montón de horas y bueno, ¿es tanto lío el de la PAC? Pues sí. Un técnico que está aquí al pie del cañón pues puede dar fe de que es tanto lío
la última reforma que nos han metido de los ecoesquemas y en la ayuda básica a la renta con las regiones de los derechos nos ha complicado muchísimo, muchísimo la gestión, hasta tal punto que puede ser incluso indigerible para la propia administración, las consejerías, las comunidades, que luego acaba todo en el FEGA, sobre todo el tema de derechos de ayuda básica. Y ahora mismo hay atranques en distintas partes de la cadena, sobre todo con el tema de derechos y los pagos. Y bueno, pero bueno, es lo que nos han, lo que nos han puesto y con estos bueyes hay que arar y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues una PAC cada vez más complicada, cada vez con muchísimos más datos y puede ser una PAC sencilla, más o menos 14 o 15 hojas, que es la que os voy a enseñar, pero nos podemos ir incluso a 50 hojas de PAC. En función del número de ayudas que solicita el agricultor o el ganadero y el número de parcelas que tiene, pues yo he visto alguna PAC de 60 hojas. Pero bueno, esta es más sencillita para que os hagáis una idea y os voy a poner los formularios que tiene, poquito a poco. Hemos quitado los datos personales. Todos los formularios de la PAC tienen un nombre que viene a la parte de abajo, al lado derecho. Los 3 primeros son datos personales. A ver si lo muevo bien. Esto que pone aquí abajo a la derecha, que subrayo, sería el DP1, datos personales 1, después vendrá el DP2 y después el DP3. El DP1 pues son los datos personales del agricultor, el número de cuenta que está tapado y como veis pues son muchísimos, muchísimos datos, autorizaciones, compromisos y demás, ¿no? Esta no tiene mucha relevancia para el agricultor, le dice de dónde es, para el perito, mejor dicho, le dice de dónde es y dónde tiene la explotación. Y abajo del todo, en todas las hojas, si la PAC está registrada, vienen los datos del registro. Ahí viene la fecha en la que el técnico la ha enviado a la Junta, que ya es un dato que puede tener el agricultor, si lo ha hecho pronto, si lo ha hecho tarde, el perito me refiero. El segundo anexo pues es el DP2. En el DP2 ya vienen datos interesantes porque son las ayudas que ha solicitado el agricultor, el ganadero. Pues en este caso las que vienen con una X son las ayudas que ha marcado el técnico a la hora de hacer la solicitud y solo vienen las que marca. No solo hay 6 o 7 ayudas, hay pues hasta 30 y tantas. En función de si la marcas o no la marcas, pues aparece en el impreso o no aparece. Solicitud de pago de ayuda básica, regímenes de clima y medio ambiente, que son los ecoregímenes. Aquí ya puede ver el perito, por ejemplo, la primera, establecimiento de espacios de biodiversidad, entre paréntesis el P5, ese es el famoso ecoesquema de biodiversidad, el de los pajaritos, que se llama en el argot, que al perito sí que le interesa porque son parcelas, puede haber parcelas que no son asegurables. Luego vemos el caso concreto de una de las parcelas, cómo viene para que la pueda detectar el perito en el anexo de las parcelas. Después viene establecimiento de cubiertas inertes, el ecoesquema de los cultivos leñosos, el P7, que es el ecoesquema de restos de poda, de los cultivos permanentes, los viñedos, los pistachos, los almendros. Después viene otra ayuda, que es la ayuda a zonas con limitaciones naturales, pues en zonas de montaña, en zonas con despoblamiento, que la zona de Mina del Campo lo es, por despoblamiento, que es otra ayuda. Después viene el alta en el registro de explotaciones agrarias, en este caso de Castilla y León. Y después otra ayuda que haya mayores, que es la ayuda del asesoramiento al agricultor, que esta la cobra la empresa que le asesora por hacerle el asesoramiento. Bueno, el tercero es el DP3, que es un anexo que no tiene relevancia porque es un tema estadístico que el Ministerio metió dentro de la PAC. El Ministerio tiene que hacer unas encuestas de superficies y de datos de mano de obra o de maquinaria y demás, de tiempo dedicado a la agricultura de las explotaciones agrarias, y antes lo hacían de forma externa y ahora pues lo han metido dentro de las solicitudes de la PAC y hay que rellenar unos cuantos datos de forma obligatoria que sirven simplemente pues para hacer los anuarios de estadística y tener esos datos un poco actualizados, De tal forma que si no rellenas algunos de estos datos, el programa no te deja registrar
y bueno, pues también hay que dedicarle un ratillo pues a rellenarle. Este sería el DP3. Después vienen ya los anexos de las superficies. El S0, que es este, es el resumen de superficies. Y en este viene pues un poco el resumen por tierras de cultivo, cultivos permanentes, secano, regadío, etcétera, etcétera. De lo que son las superficies de la explotación. Este es el S0, el resumen. Ya le da una idea al perito de la dimensión que tiene la explotación del agricultor, cuántas hectáreas tiene de secano, cuántas tiene de regadío, etcétera. Y también vienen en el S0 el resumen de los ecoesquemas. Esta sería la segunda hoja del S0 y aquí ya viene el P5, que es este, en las parcelas que ha dedicado a las superficies que ha dedicado a ese ecorrégimen, el de biodiversidad. Pues ha dedicado parcelas de cebada, parcelas de centeno y también ya le da aquí una idea al perito de superficies que dedica el agricultor, superficies elementos no productivos dentro de ese ecoesquema de biodiversidad para cumplir con ese ecoesquema. En ese ecorrégimen, pues el agricultor tiene que dedicar unas superficies para no producir en ellas, para que coman los pájaros, etcétera, etcétera. Y esas son superficies que no son asegurables, no son indemnizables, mejor dicho. Si el agricultor las asegura, las paga y no le sirven para nada pagarlas porque el seguro no lo cubre, no lo tasa. Tanto en seguros de rendimientos, en seguros de sequía, como en seguros de pedrisco. Y en este caso, pues tiene una parcela, este agricultor tiene algunas parcelas de cebada por una superficie de 4,53 hectáreas. ¿Vale? Después está el ecoesquema, la superficie que ha dedicado al ecoesquema de cubiertas vegetales, en este caso inertes, pues tiene algún viñedo y ese viñedo pues lo que hace es cobrar por él, por picar los restos de la poda, los palos de los viñedos y cobra pues un dinero por cumplir esa práctica. Este sería las dos hojas del S0. Y después viene el anexo importante, que es el de las superficies de las parcelas, donde se declara parcela por parcela, recinto por recinto, mejor dicho, que sería el SX, que es este. En este caso tiene pues esta hoja solo, cada hoja del SX son 15 líneas, cada línea es un recinto. Y en ese recinto, cada línea sería esta, por ejemplo, a ver si me apaño. Esta sería la primera línea con todos los datos de este primer recinto. Aquí hay un cambio en relación a años anteriores, que es un cambio negativo. ¿Qué pasa? Pues que el SX ahora tiene cada vez más datos, cada vez más columnas, cada vez la letra más pequeña y han quitado un dato importante, pues también para los peritos, porque me refiero al municipio. Esta es la referencia SIGPAC de cada recinto. Esta. Y claro, si un perito tiene experiencia y si tiene explotación en casa y tal, puede reconocer esos datos. Pero si es un perito que a lo mejor no tiene tanta experiencia, pues ve un montón de números y no sabe lo que son. Entonces, el 47 sería la provincia, el 105 sería el término municipal. El año pasado, en esta referencia, al lado del código del término municipal del 105, aparecía en letra el nombre del municipio, que es Olmedo, pero han quitado el municipio. Entonces, si un perito se viene de Castilla-La Mancha y se viene aquí, pues le viene el 105, le viene el 107, le viene el 73, pues no va a saber exactamente, a no ser que lo mire los códigos o se lo diga al agricultor, a qué término corresponde el código, con lo cual es un cambio, bajo mi punto de vista, negativo, no solo para los peritos, sino para el propio agricultor, porque ya nos están llamando cuando les enviamos la PAC, o se la damos, que no viene a la parcela, que no puedo revisar mi PAC porque no viene el nombre de la parcela, ¿no? El municipio y tal. Entonces, bueno, pues como cada vez hay más datos que meter en el anexo, pues lo que han hecho ha sido eliminar el municipio y yo creo que esperamos que el año que viene lo vuelvan a meter de alguna manera porque es el dato casi más importante de todo Cuando tú le dices a un agricultor que revise su PAC, ¿cómo la va a revisar si no sabe de dónde es el recinto del municipio? Y hay gente que tiene parcelas en un pueblo solo, pero hay gente que les tiene en 14.
Y si no le pone el municipio, pues malamente lo va a revisar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están todos los datos del recinto. Referencia a SIPAC, que sería esta columna la primera. El régimen de tenencia, que sería, si es en arrendamiento, una R, si es en propiedad, una P. El DNI del propietario, de la parte del recinto, la superficie del recinto, la superficie que es subvencionable, la superficie ocupada, que esto es lo que verdaderamente declara el agricultor que tiene sembrado. Después, si es secano o regadío, que es esta columna. Después, el producto, que es el código del producto. Y ahí sí que viene en letra. No me va la barra de abajo. En letra el producto que es, la cebada, el centeno, etcétera, etcétera. Después vienen otras columnas. Esta es importante, que es la del corrégimen que tiene pedido. En este caso el P5, que es el de biodiversidad. Todas las parcelas que tiene las ha metido en el ecoesquema de biodiversidad, el P5. Y después otra serie de casillas, de las cuales la más importante de todas estas para el perito, pues puede ser esta, la del tipo de cultivo que es, porque en el caso del P5, que son parcelas que no son asegurables, había dudas de cómo diferenciar estas parcelas, pues sí que sí que lo han hecho bien, porque las han puesto en letra más negrita, que sería esta de aquí, y con 3 asteriscos. Cuando hay asteriscos, el anexo tiene una leyenda a la parte de abajo. A ver si manejamos. ¿Qué es toda esta leyenda de aquí? Cuando hay un asterisco te vienes al primer asterisco, cuando hay 2 asteriscos al segundo y cuando hay 3 al tercero. Bueno, pues la parcela, el recinto de biodiversidad, tiene 3 asteriscos y en este caso los 3 asteriscos pues son espacios, superficies y elementos no productivos. Esa sería la parcela que el perito tiene que detectar como no asegurable o no indemnizable. El agricultor la puede tener asegurada, pero el perito la tiene que sacar de la tasación porque no es indemnizable. Y alguna columna más interesante de estas que tiene el anexo del SX, pues por ejemplo, si es agricultura ecológica, debería de venir aquí, marcada, el recinto. A ver, agricultura ecológica, que sería esta, producción integrada, que sería esta otra. Bueno, pues este es el formulario donde se ponen todos los recintos que tiene el agricultor en la explotación. Y este tiene poquitas porque son 15, pero hay pack pues, de 15 hojas, de 20 hojas, de 200 recintos, de 300 recintos, sobre todo en zonas donde las concentraciones pues, no han llegado en condiciones, en Burgos, en Zamora. Son parcelas muy pequeñitas, de 0,10, de 0,20, que hacer una PAC de esas, si además le añades ecoesquemas y le añades derechos y cesiones de derechos, pues igual pues son varias mañanas en las oficinas perdidas o ganadas, depende cómo lo mires, del agricultor, de técnicos, y luego todo esto se lo tiene que digerir la administración. Este sería el SX, que es el más relevante de cara a una revisión de la PAC de un perito. Después viene el formulario de la ayuda básica a la renta, que en este caso lo que se hace es marcar que quiere cobrar los derechos. O sea, nosotros no pedimos los derechos, no subimos los derechos, no metemos los derechos en la PAC. Marcamos una cruz de que queremos cobrar por el total de derechos que el agricultor al final, después de todos los trámites que haga la Junta sobre las solicitudes o el FEGA, esto es sobre relativo a los derechos, sobre los derechos que él vaya a tener definitivamente. Entonces, quiere cobrar por todos los que vaya a tener y no se mete ningún derecho. Y después estaría el documento, el CDSU, que es el documento de la documentación, que aquí a la derecha, en los espacios que están en oscuro, los tiene que marcar el funcionario, tiene que, de lo que haya solicitado, de lo que haya aportado, pues el funcionario verifica que efectivamente lo ha aportado y si no lo ha aportado, pues se lo pedirán.
el CDSU. Y después vienen unos anexos nuevos que son información sobre, en este caso, los ecoesquemas que haya solicitado. En función de los ecoesquemas que ha solicitado, pues aquí en Castilla y León la Junta pues acompaña la normativa, los compromisos que adquiere para que el agricultor sepa a qué se atiene y lo que tiene que cumplir. En este caso es la información relativa al ecoesquema de biodiversidad, al P5, y después vendrá la relativa al P7, que es este, de los restos de poda del viñedo, que son los dos ecoesquemas que en este caso ha solicitado este agricultor. Que nosotros se lo decimos que se lo lean y se lo lean, pero no sé hasta qué punto alguno habrá llegado a leérselo. Y después la última hoja, en este caso son 13 hojas de PAC, una PAC pues de las más sencillas que puede haber, pues es una hoja de incidencias en el caso de que las haya. Las incidencias pueden ser avisos, pueden ser leves, pueden ser graves. Las graves impiden el registro, los avisos son en verde, no impiden el registro, y rara es la PAC que sale sin ninguna incidencia. Esto no quita importe, pero sí que son avisos pues, de que hay que aportar fotos georreferenciadas o de que ha declarado cultivos energéticos, etcétera, etcétera. Y eso es una PAC del 2024. Como veis, un montón de letras, de números y bueno, pues era lo que, si tenéis alguna duda... Pues muchísimas gracias, Gustavo. Aquí En me... principio vamos a hacer que todo el mundo exponga y después ya en el chat a ver si tienen alguna pregunta. Y de todas maneras, le recuerdo a la gente que se graba esto para cualquier cosa que quieran revisar, etcétera. Y si no, ya se ponen en contacto contigo. ¿Vale, De Gustavo? acuerdo. Venga, Gracias. pues, muchísimas gracias. Entonces ya vamos a ir con nuestro último ponente, que es Ignacio Sanz Cantalapiedra, que nos va a exponer el cuaderno de campo. Ignacio, si estás por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Pues compartes pantalla, ya sabes cómo hacer, ¿no? Sí, creo que sí. Estupendo. Vale. Ahí está, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Vale, bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo me presento, soy Ignacio Sanz, soy ingeniero agrícola, trabajo en la distribución de fitosanitarios y fertilizantes desde hace 9 años. También soy viticultor ecológico, al estilo de Juan Luis. Y desde el año pasado pues he empezado un poco un proyecto de asesoramiento agrícola con el tema de los trámites de los cuadernos de campo a los agricultores. Entonces, bueno, vamos a explicar qué es un cuaderno de explotación, qué es lo que ha venido siendo durante los últimos años y qué es el cuaderno de explotación digital que en previsión se iba a implantar el pasado año. Después se pospuso a enero de este año y luego se volvió a posponer para septiembre de este año y finalmente con las protestas de los agricultores pues era un poco también un caballo de batalla de los agricultores españoles el que se vaya disminuyendo la carga burocrática que se va teniendo en el campo español. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que es el cuaderno de explotación, qué es el cuaderno de explotación digital, la situación actual ahora mismo del cuaderno y el futuro del mismo cuaderno de explotación y un pequeño resumen. Entonces, el cuaderno de explotación no es más que es un registro detallado de todas las actividades que hace el agricultor en su explotación. Actividades como vienen siendo las más importantes, el tema de la aplicación de productos fitosanitarios, de fertilizantes, un tema de identificar la maquinaria con la que se trata, que esté con las revisiones al día, la venta de la cosecha, las fechas de siembra, tratamientos post cosecha que se hagan. Entonces, bueno, el cuaderno de explotación viene siendo obligatorio desde hace casi 10 años. Lo marcaba el Real Decreto 1311/2012 sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios. Se ha venido haciendo
de manera más o menos, digamos, dispersa en las explotaciones de toda España, cuando lo pedía la administración o lo pedía una bodega o una almazara o alguien que necesitara la trazabilidad del cultivo que compraba, y no se ha generalizado el uso por parte de la mayoría de explotaciones. Se puede diferenciar dos tipos de explotaciones, o hasta este momento se identificaban dos tipos de explotaciones. Por un lado teníamos las que no necesitaban un asesor en gestión integrada de plagas y luego las que sí necesitaban un asesor de gestión integrada de plagas. Estas lo que necesitaban era una validación tanto intermedia como final de los tratamientos fitosanitarios que se hacían en el cultivo. eh, Cultivos, pues bueno, pues hortícolas sobre todo, o incluso pues, leñosos como el viñedo, el olivar, eran los que requerían este tipo de asesoramiento, ¿vale? Esto es un modelo de un cuaderno de explotación típico que se ha venido haciendo a papel en los últimos años, ¿vale? Con su portada, con la información general sobre las personas que intervienen en los tratamientos fitosanitarios, donde se especificaba si era una empresa o era un aplicador y su cualificación del carnet, si fuera básico o cualificado, incluso fumigador o piloto. Piloto, bueno, los tratamientos aéreos están prohibidos, incluso los del dron, por muy de moda que se pongan ahora, no se permiten hacerlos. Los equipos de aplicación, pues se tienen que identificar con el número de inscripción en el ROMA y la fecha de adquisición y de la última inspección ITA para que esté en vigor. Y luego, pues al asesor también se le identificaba con su nombre, con su NIF y con el número de identificación del ROPO, del Registro Oficial de Productores y Operadores de Productos Fitosanitarios. Viene identificadas las parcelas de la explotación. Al final, esto es un volcado de los datos de la propia PAC de cada titular de explotación, donde se identifica un número de orden, el código de la provincia, del término municipal, código de agregado, zona, polígono, parcela, recinto, el uso SIPAC y la superficie cultivada y el cultivo. En las últimas cuadernos o ya del año pasado también se pedía la referencia a las fechas de siembra y viene identificado el ecoesquema o ecorégimen al que se acoge cada agricultor en cada parcela. Luego también viene el tema de la identificación de las parcelas de la explotación, identificación medioambiental, si está en una zona que es una zona específica, una zona cepa, una zona de protección, se hace constar en el propio cuaderno, ¿vale? Luego viene la parte, digamos, más contundente o más importante, bajo mi punto de vista, de lo que es un cuaderno de explotación. Al final es el registro de las operaciones que se van haciendo. Las operaciones más importantes, o hasta ahora o pedía la administración o pedían otros agentes, era el tema de los fitosanitarios. Aquí se hace constar las parcelas en las que se utiliza un producto con el número de registro de ese producto, con la dosis por hectárea, en kilos o litros por hectárea, y luego el problema fitosanitario cuyo objetivo es el uso de ese fitosanitario. Se identifica también al aplicador y el equipo con el que se ha hecho y, bueno, y la eficacia. Por otro lado, se vuelve a repetir esa información solo para los cultivos que son objeto de asesoramiento, en el que, como decía antes, el asesor valida de forma intermedia con una firma en una fecha concreta a mitad de campaña y luego una validación final en la que constata que todo lo que se ha aplicado ha sido en base a una recomendación técnica de dicho asesor. Después, otra parte del cuaderno que quizá, bueno, pues no tiene tanta, no sé si decir tanta importancia, sino que pasa un poco más desapercibida, pues es el tema del registro de uso de semilla tratada, de los tratamientos de post cosecha, de los tratamientos de los locales de almacenamiento o de los medios de transporte, ¿vale? La administración, cuando requiere un cuaderno de explotación, no ha hecho tampoco mucho hincapié en ver si se hacían estos tratamientos o no. Ya te digo que lo que más le importaba era el tema de fitosanitarios y últimamente el tema de la fertilización.
El registro de análisis de residuos de productos fitosanitarios, pues hay en ciertos sectores hortícolas que quizás sí que lo van haciendo, lo detectan y lo tienen que adjuntar al cuaderno de explotación. El registro de la cosecha comercializada también, evidentemente, es importante. Y luego, por último, el tema de la fertilización, que era opcional, excepto en zonas vulnerables, y cada vez, ahora con el tema de los ecoregímenes, empieza a ser obligatorio para quien se acoja a ciertos ecoregímenes, como es el de rotación de cultivos, que ya lo piden y tienen pues tienen que aparecer todas las aportaciones de fertilizantes que se aplican en las parcelas de la explotación. También es, dependiendo de la explotación, si se acoge a ciertas o tiene ciertos cultivos que estén acogidos a ayudas de cultivos agroindustriales, por ejemplo, como puede ser la remolacha, pues también piden el tema de fechas de siembra, de labores, de dosis de semilla, fechas de recolección y demás. Esto ha venido siendo el cuaderno de explotación en los últimos 10 años. Lo que se ha ido haciendo en algunas explotaciones de manera habitual y en la gran mayoría cuando alguien lo solicitaba, ¿vale? El cuaderno de explotación digital, que ha estado muy de moda este invierno con las protestas de los agricultores, pues no deja de ser una herramienta electrónica que los agricultores españoles pueden utilizar para llevar un registro detallado de las actividades que realizan en sus explotaciones. He puesto pueden en mayúscula porque ahora mismo la noticia o lo que expresó el ministro de Agricultura es que es voluntario y va a seguir siendo voluntario de momento de una manera indefinida. Vamos a ver que el destino y el objetivo de la Comisión Europea es que el tema de los registros de los usos de los fitosanitarios, de los fertilizantes, se haga de manera electrónica a partir de 2026. Entonces, bueno, pues veremos si somos capaces o no de cambiar la decisión de la Comisión. ¿Qué características tiene el cuaderno de explotación digital? Pues lo primero es que es un sistema totalmente digital, voluntario, como he dicho antes, va a hacer que se puedan registrar las aplicaciones de fitosanitarios y fertilizantes. O estas son las últimas noticias, porque en un principio nos hablaban de que teníamos que poner las fechas de siembra, los cultivos, las variedades, los riegos, demasiado complicado. Entonces, de ahí vienen las protestas del mundo agrario en general. La actualización, en un principio, del cuaderno de explotación digital era mensual. Tú aplicas un fitosanitario o un fertilizante y tienes un mes de plazo para subir esa información a la página del cuaderno de explotación, ¿vale? Requiere información detallada porque al final el sistema que va a englobar todo el tema del cuaderno de explotación digital y otros registros aglutina una cantidad de registros muy amplia. Estamos hablando de registro de maquinaria, de registro de productores y operadores, lo que es el ROPO, el registro de las explotaciones agrarias de cada comunidad autónoma. El objetivo que tiene con la explotación digital es que facilite la trazabilidad, de que en un momento dado un agricultor pique en el cuaderno sobre una parcela y sepa lo que ha hecho tiempo atrás. Esto es lo que está haciendo Juan Luis en su explotación, lo que digamos que la administración pretende que sea. Y luego, bueno, pues que sea accesible para todo el mundo y seguro, porque al final son datos que son privados de cada explotación y que se tienen que mantener con cierta seguridad. Las normativas que regulan el cuaderno de explotación digital, pues tenemos lo que viene siendo normativas y reales decretos asociados con el Ministerio de Agricultura de España, que son pues desde
el Real Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios, el Decreto de Nutrición Sostenible, el Decreto del Sistema de Explotaciones Agrarias del SIES, incluso el Real Decreto que regula la normativa PAC, que está todo relacionado, ¿vale? ¿Qué normativa regula el CUE desde la Comisión Europea? Pues tenemos dos reglamentos, el 1107 del 2009 y del 2023 el 564. Este es el que hablaba que la intención es el 1 de enero de 2026 que los países miembros pongan o tengan herramientas para poder mandar la información de las explotaciones agrarias de manera digital con el plazo de un mes. España se intentó anticipar al resto de los países y puso en marcha el tema del SIES, del Sistema de Información todo centralizada para poner la explotación en marcha ya el año pasado. Vieron que era imposible porque había muchas comunidades autónomas que iban a remolque de otras y era muy complicado ponerlo en marcha. Lo pospusieron 5 meses hasta enero de 2024 y tampoco había manera de poder acceder a un cuaderno de explotación digital porque primero lo que te pedían era que tenías que actualizar el REA, que es el Registro de Explotaciones Agrarias, que básicamente era anticipar la PAC con la declaración de cada parcela y cada cultivo y es que eso era inviable. Es que después de las lluvias que había habido, la gente no sabía si iba a poder sembrar el trigo, la cebada que tenía en la nave o los guisantes. Entonces, bastante complicado. A día de hoy sigue siendo complicado porque yo todavía soy incapaz de mandar información de un cuaderno de explotación digital. Lo he podido descargar, tengo la información de las parcelas, la información de la maquinaria de mi cliente, pero no funciona bien. Y estamos hablando de que Castilla y León, que es de donde estoy yo, es una de las comunidades que más avanzada está en este tema, ¿vale? Los bloques de información que va a recoger o que recogerá el cuaderno de explotación digital se diferencian en dos partes. Unos son por explotación y otros son por la parcela, ¿vale? Por explotación pedirán qué herramientas digitales y de agricultura de precisión utiliza el agricultor, qué medidas preventivas o culturales se aplican en esa explotación, los tratamientos fitosanitarios que se hagan de cosecha o los tratamientos en edificaciones e instalaciones. Eso se pondrá una sola vez y se quedará de manera general para lo que es el cuaderno en el conjunto de la explotación. Por superficie, el cuaderno de explotación digital contará con los datos generales de cultivo que ya vendrán actualizados o por el propio REA, porque el agricultor o el asesor de turno lo actualicemos antes de la campaña, o porque quizá que va a ser lo más común, el cuaderno de explotación digital se empieza a actualizar una vez que los asesores que realizan la PAC como Gustavo pues suban los datos y se puedan conectar el cuaderno de explotación digital con los registros de la PAC de cada comunidad autónoma. Los datos de las producciones también habrá que ponerlos, las actividades realizadas sobre el cultivo, sobre todo el tema de los ecoregímenes, porque al final cuando la Unión Europea impone unas medidas y pone unos importes para unas ayudas específicas para realizar alguna actividad concreta, lo que quiere es que se justifique que se han hecho y que la Administración tenga los medios para ver si es verdad que se han hecho o no se han hecho. La información de los tratamientos fitosanitarios, como se venía haciendo en los cuadernos convencionales, se va a tener que seguir informando de la misma manera. La fertilización también. Los riegos también se pedirán, pero más que nada por el tema de la fertilización. Al final, cada uno cuando aplica un riego también está aplicando nutrientes y sobre todo el nitrógeno. Y luego, bueno, pues información sobre la cosecha comercializada y la venta directa y análisis en caso de haberse realizado. Las últimas informaciones que vienen de
parte del FEGA o del grupo de trabajo que está en el FEGA llevando el tema del cuaderno de explotación digital es que lo quieren hacer mucho más sencillo. Al final se han dado cuenta que el cuaderno de explotación digital, como estaba planteado, era una barrera importante para la gran mayoría de los agricultores, independientemente del tamaño de su explotación. Entonces, ahora básicamente quieren centrarse en dos aspectos, que es el de los tratamientos fitosanitarios y el de la fertilización. Básicamente porque son los datos que más les interesan. Estamos hablando de que la línea que se sigue en Europa es la de la transición ecológica, la de ser cada vez más sostenibles, y lo que van a ir haciendo es, bueno, pues reducir el uso de los tratamientos fitosanitarios para que cada vez se apliquen tratamientos con menos productos o con los productos que sean estrictamente necesarios, que sean los menos contaminantes y los más seguros para tanto para los aplicadores como para la población en general. Entonces, bueno, tampoco tenemos más noticias al respecto, pero parece ser que esa va a ser la línea que se siga. Esto es una tabla de cómo está cada comunidad autónoma o cómo estaba a finales de abril respecto a todo el tema del cuaderno de explotación digital o del registro de explotaciones autonómico. Como se puede ver, había comunidades que iban muy avanzadas, Castilla y León, Cataluña y Galicia eran de las que más avanzadas estaban, y como decía antes, que yo he estado intentando mandar información de un cuaderno de explotación bueno, pues era el de mi hermana, y ya te digo que imposible crear un tratamiento e intentar mandarlo a lo que es el SIES. Por otra parte, trabajo con un aplicativo privado en el que me tienen que actualizar un dominio concreto para ser asesor o para poder mandar la información de mis clientes, y yo llevo un mes esperando a que sean capaces de ver si lo pueden hacer. O sea que esto va lento, no sé yo cuándo va a poder ser efectivo su uso, pero yo creo, no sé si lo han querido complicar mucho o cuando lo han visto que lo han querido aplicar a la realidad, pues se han encontrado de bruces con un muro. Pero bueno, va en proceso. Entiendo que cuando se termine de tramitar la PAC, 15 de junio o 30 de junio, o cuando ellos digan, pues esto estará casi todo verde. Y lo que no sé yo es cuánta información de tratamiento se va a poder llevar o se va a poder mandar de aquí a final de año. Ya lo veremos, no lo sé, pero bueno. Y nada, pues en resumen, el cuaderno de explotación lleva más de 10 años siendo obligatorio. No ha sido una cuestión de hace 2 días que esto sea el ponerle trabas a los agricultores. Lleva siendo obligatorio muchos años, y ahora pues simplemente se le ha querido dar un impulso con el cuaderno de explotación digital, y yo creo que no lo han explicado bien o lo han enfocado de una manera errónea desde mi punto de vista, eh, porque no se debe ver como una herramienta administrativa, sino una herramienta agrícola, en la que un agricultor le pueda encontrar sentido al ir subiendo información cada cierto tiempo al cuaderno de explotación digital. El objetivo básicamente de la Comisión Europea es que las ayudas que van asociadas a la PAC requieren un control. O sea, y para ese control necesitan información, y la información la quieren por medio de los cuadernos de explotación. No hay medios, no hay técnicos en las delegaciones territoriales, en las secciones comarcales, en el ministerio para revisar todos los cuadernos de explotación. Estamos viendo en los últimos años que nos piden un cuaderno de explotación a algún cliente, y a lo mejor tardan 3 o 4 meses en darte una respuesta de ver si falta algo o no falta nada. Y en síntesis, las políticas europeas llevan un rumbo firme. Yo dudo mucho de que el cuaderno de explotación digital vaya a desaparecer y que no se acabe imponiendo y sea obligatorio. Básicamente porque lo hará más flexible. En vez de actualizarlo cada mes, pues al final será cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Entiendo que si es obligatorio, pues se tendrá que tener hecho una vez al año, que esté completo, y si hay alguna incidencia,
pues oye, que se revise, que se llame la atención y que se pida un poco más de información al respecto al titular de la explotación. Pero de momento, bueno, pues estamos ahí en un limbo. Seguimos haciendo lo que hemos hecho estos últimos años y empezamos a trabajar con el cuaderno de explotación digital, pues ciertas explotaciones de manera voluntaria que recibirán un incentivo. Tampoco nos han sabido decir qué incentivo, qué privilegios tendrán ese tipo de explotaciones. Entonces, bueno, pues tampoco se sabe mucho cómo va a acabar todo esto. Digo yo que nos enteraremos dentro de poco. Y nada, pues eso ha sido todo. Si Pues muchas resolver alguna duda gracias. ahora. Sí, muchas gracias, Ignacio. Estabas aquí hablando y haciendo el resumen y justo han venido aquí dos preguntas, ¿eh? Una de las preguntas te lo voy a decir de Luis Ruiz, es si un perito puede saber si la PAC que se nos presenta es la finalmente realizada. En principio sí, porque eso lo podrá responder también Gustavo, pero cuando uno saca la PAC y te viene que está presentada y firmada, creo que no se puede, bueno, en principio no se puede modificar A ver, una PAC se hace, por ejemplo, el día 7 de abril y después en plazo de presentación se puede anular las veces que quieras. En plazo de presentación. Estamos hablando de que el plazo de presentación acababa el 30 de abril. Yo hasta el 30 de abril puedo hacer 600 PAC a un mismo agricultor. La registro, la anulo, la duplico, la registro, la anulo, la duplico, tal, tal, tal. A partir del 30 de abril, si es el plazo final, después hay un plazo de modificaciones, que sería el 15 de mayo. Y ahí puedo modificar esa PAC, pero ya no es otra PAC, es la misma modificada. Entonces, la PAC que presenta, imagino que va por el tema del seguro, la PAC que presenta el agricultor al perito, o la verifica después Agroseguro si es capaz de verificarla con la Junta, en este caso de Castilla y León, o puede haber otra PAC posterior y una anterior. Eso puede darse. Eso puede darse. Porque Vale. se pueden hacer todas las PAC que quieras. La que vale es la última. La última de todas. Vale. Pero la última para la Junta. El perito, pues, recibe una. Ahí ya, pues... Pero Agroseguro creo que tiene la capacidad de poder comprobar si el importe es importante cualquier PAC. Y el agricultor se juega la indemnización. No creo que ningún agricultor se quiera jugar la indemnización. ¿Vale? Y aquí otra pregunta que tiene es, ¿podríamos solicitar el cuaderno de campo para garantizar que se han cumplido las buenas prácticas agrarias a las que se refiere el condicionado del seguro? el cuaderno de explotación lo puedes pedir, es obligatorio. Ahora bien, si es el cuaderno de explotación digital, se podría pedir con mucho más sentido, porque lo tiene que hacer. Siendo voluntario, pues el agricultor a veces no tiene por qué poner los tratamientos al día. O sea, aunque lo tenga hecho, pues le valdrá. Pero no sé exactamente si sería esa la respuesta que pretendes conseguir o no, pero bueno, el cuaderno de explotación es obligatorio. De Si acuerdo. tú quieres saber si una parcela se ha tratado con herbicida o no se ha tratado, el papel lo aguanta todo. El agricultor te puede poner que sí que lo ha hecho y no tener el tratamiento puesto. Esa es la historia que hemos tenido con los cuadernos de campo de que se ha impuesto su uso. Bueno, Salvador Miró tiene aquí la mano levantada. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, se te oye muy bien. Sí, una preguntita. Mira, quería haceros una pregunta. Se hablaba de los ecoregímenes que ya se están aplicando, ¿no? Ya próximo a terminar la PAC, etcétera, etcétera, ¿no? Los ecoregímenes que son 6 o 7, ¿no? Entonces, la pregunta es, hay varios ecoregímenes de rotación, de siembra, cubiertas vegetales, espontáneas, etcétera, etcétera. ¿Pensáis con la experiencia de este año que eso realmente va a incentivar esas prácticas al alza o se va a mantener porque ya se estaban haciendo y simplemente es cobrar la ayuda que corresponda? Esa evolución, ¿cómo la veis? O si tenéis alguna percepción, alguno de los ponentes,
Y luego si la agricultura ecológica, como ha explicado uno de los ponentes también, eso irá más al alza por ámbitos o a nivel general, o se va a mantener y va a ser, bueno, pues un crecimiento sostenido o no, no lo sé. Esas dos preguntas. No sé si podéis o tenéis alguna apreciación sobre estas cuestiones. Yo, si quieres, te contesto lo que opino por mi experiencia personal. En el tema de los ecoregímenes, pues creo que hay mucha confusión y cuando decía Gustavo de que les dan para leer las condiciones de cada ecorégimen, no se lo leen y les llega así y le dicen, no, tienes una ayuda por triturar los restos de poda en el viñedo. Y dice, pues si yo los pico, pues que me den la ayuda, de importe que sea. Y luego, claro, le revisan y van a ver si cela y les ven que no han picado los restos en todas las calles, que luego han labrado y que claro, les retiran la ayuda e incluso les pueden poner sanciones. Entonces, hay un desconocimiento generalizado. La gente del año pasado lo solicitó porque se daba por hecho que no iba a haber sanciones y que no se iba a ver mucho, y este año se están encontrando de que sí, que lo están revisando y que les están quitando el importe de la ayuda de la campaña pasada porque no han cumplido con las actuaciones que tenían que hacer. Te hablo de ese caso específico del viñedo porque yo soy viticultor y soy viticultor ecológico. Por eso te voy a responder la segunda pregunta, que es el tema de la agricultura ecológica. Va al alza porque cada vez hay más explotaciones que son ecológicas y ya no es por un convencimiento puro y duro de que eso sea mejor o que sea lo más práctico o que sea lo más rentable. Habrá casos que sí, pero bueno, o quizás van a ser muchos los que sí, porque lo que nos estamos viendo es que en esta zona, por ejemplo, que es la zona de Rueda, cada vez hay más viñedos de ecológico por el tema de intentar vender la producción. El producto convencional ya no interesa, los precios son muy bajos y las bodegas cada vez están apostando más por el producto ecológico, por el tema de la exportación y nos están bueno, pues, empauzando a llevar ese tipo de manejo ecológico. Es mi opinión. Creo que tanto Gustavo como Juan Luis pues, pueden dar la suya, que seguramente también te... Pues sí la voy a dar. Mira, la sensación no puede ser peor. No puede ser peor en el sentido de que la nueva reforma, con los ecoregímenes al frente, el agricultor está hastiado entre lo que le obligan a hacer, lo que le prohíben hacer en sus propias tierras, le dicen lo que tiene que sembrar, cuándo lo tiene que sembrar, cómo lo tiene que sembrar, le penalizan si no lo haces. Es como si yo vengo aquí a trabajar y me dicen que tengo que tener el ratón en este lado, el boli aquí, la botella del agua aquí y no lo puedo mover. Y si lo muevo me penalizan el binomio. Es lo mismo. Y esa es la sensación que tienen y lo están haciendo. Bueno, en el caso de los viñedos están renunciando a solicitarlo, bastante gente este año. En el caso de las rotaciones y de la siembra directa lo tienen que hacer porque es un 20 y tantos % del importe de la PAC, pero porque no les queda más remedio. Entonces, a la pregunta que es muy buena, Salva, de la sensación, malísima. La gente no lo acepta, no lo admite. Es cierto que el agricultor es reacio al cambio. Pueden ser medidas positivas, pero la sensación es malísima. Para cobrar lo mismo o menos y encima muchísimo más condicionado. Esa es la sensación. Bueno, pues no veo ninguna mano más levantada. A lo mejor ha sido un poquito largo porque normalmente son 3 ponentes, esta vez han sido 4 y tal vez hay mucha información también que procesar. Y entonces, bueno, pues daros a los 4 las gracias y ha sido una presentación, para mí personalmente ha sido muy, muy interesante y he aprendido mucho de vosotros. Entonces ya, sin más, pues muchísimas gracias a todos. Recordaros que si alguna cosa que queréis mirar de nuevo, va a estar en la página web del CEIGRAM, va a estar esto colgado para que lo podáis revisar y si tenéis entonces alguna pregunta, pues os ponéis ya en contacto con ellos. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima webinar. Muchas gracias por todo. Saludos. Buenas tardes a todos.